Entonces por ahora asegúrense de descargar los que están acá, ¿sí? Este tabla media Steridata, acá igual, si ustedes le dan como abrir en ventana nueva, ahí les da la opción de descargar, ¿sí? Y el otro, el de mmm, datos mapa, ese también, por favor, hagan igual. El botón de arriba, abrir en ventana nueva, y ahí le dan descargar. Y el script, ese es importante que lo ejecuten antes, bueno, que lo hubieran ejecutado antes, no sé si alguien no lo puede ejecutar. Si no lo puede ejecutar, no se preocupe, o sea, para iniciar como que no es indispensable tenerlo descargado, pero entonces, o sea, haberlo ejecutado. Ahí en alguna pausa, pues lo que hacemos es correr justamente algunos paquetes de ahí que nos van a hacer falta para poder hacer la visualización tal cual. Eh, ¿Alguien más con Una, problemas? una cuando descargo tablas medias, debe salir enseguida en el ambiente de trabajo. No, te debe salir en el lugar de descargas donde se descargan tus cosas, seguramente es en descargas. Ok. Seguramente es en descargas y te va a salir un formato en el, o sea, te va a salir con la siguiente presentación, digamos. Te va a salir así, ¿ves? O sea, como que vas a ver, o deberías ver como el botoncito de R. O sea, lo importante es que el archivo es .redata. Si no te sale con el botoncito de R, no te preocupes, pues date cuenta que sea como el nombre y llévalo a tu directorio de trabajo, eso sí. Ok. Entonces, la idea de hoy, o sea, pues básicamente ya hemos hecho varias de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Pues al menos desde el punto de vista de estructura, es decir, ya habíamos graficado intervalos de confianza, por ejemplo. Ya sabemos cómo generar un punto a partir de dos ejes, que básicamente es lo que se hace con estos estimadores puntuales que tenemos ahí para cada una de las categorías. Em, entonces, pues intuitivamente los comandos que vamos a ver hoy, quizá de pronto ustedes, no sé, querían hacer un gráfico de dispersión y no este gráfico de intervalos de confianza. No se preocupen, es decir, si ustedes como que le prestan atención a la lógica que hay detrás de los comandos estos, realmente uno, no, o sea, es prácticamente lo mismo para hacer un gráfico de dispersión, solo que pues los ejes no es uno categórico y el otro numérico, sino que pues ambos son numéricos. Pero la manipulación de lo que cambia dentro del gráfico a partir de variables o a partir de cuestiones que son homogéneas para todo el gráfico, eso pues va a ser lo mismo con este gráfico de intervalos de confianza o con un gráfico de dispersión o con un boxplot o en fin, con lo que decidan o necesiten graficar. Respecto a lo que yo les mandé, ese script que tiene comandos previos, bueno, tiene varios paquetes que son necesarios para hacer exactamente la misma visualización que estamos haciendo ahora. Sin embargo, vamos a ir por partes, es decir, primero vamos a hacer el gráfico de intervalos de confianza, después vamos a hacer el mapa y después los vamos a pegar. Para el gráfico de intervalos de confianza, lo único que necesitamos adicionalmente para que el gráfico salga pues exactamente igual es este ggtext, ¿sí? Entonces, asegúrense de instalar este paquete, install.package ggtext, y de activarlo, obviamente, library ggtext. Y el otro que vamos a necesitar para cambiar la fuente es este 8. Sin embargo, ese 8, o sea, ese extra font, necesitamos primero instalar ese paquete extra font, que me sirve justamente para importar las fuentes que están almacenadas en mi computador. Y después ejecutar esta línea 14, que me permite importar las fuentes. Esta línea 14, si la ejecutamos ahora, se nos va a demorar. Entonces, si no lo ejecutaron antes, por favor no lo vayan a ejecutar ahora. Lo vamos a ejecutar de pronto en alguna pausa y pues nos va a quedar todo el gráfico con la misma estructura. Lo único que nos va a quedar pendiente es el tipo de fuente. Una vez que ya activen eso, ahí es simplemente añadir una línea de código para que ponga otro tipo de fuente en toda la visualización. Entonces, esos son como las consideraciones previas. Y después hacemos el mapa, que para el mapa sí necesitamos estos otros paquetes. Estos tres. Y al final, para pegar el gráfico, este número 12, el que está en la línea 12. Entonces, por ahora simplemente ggtext y ya con eso pues podemos empezar a trabajar. Entonces, es decir, hay muchas herramientas y paquetes de visualización en R. Algunos paquetes justamente están pensados para que la gente no se desgaste haciendo lo que nosotros nos vamos a desgastar ahorita. Es decir, son cuestiones más subjetivas de si uno considera que es un desgaste o no. Pues a mí particularmente sí me gusta como tener pleno control de la personalización de mi gráfico. Esos otros paquetes como Plotly, por ejemplo, o como TidyPlots, es otro que existe. Esos como que las posibilidades que tú tienes de personalizar el gráfico son menores. Entonces por eso es que pues yo esta clase sí como que la dedico estrictamente a ggplot, que es pues sinceramente el paquete que mejor manejo o que, con el que más experiencia tengo y que me parece que pues da algo diferencial en términos de sus gráficas. Em, entonces nos vamos a centrar obviamente por ahora pues solo en ggplot. Empecemos como siempre, limpieza del ambiente de trabajo, rmlist igual ls, abro y cierro paréntesis, control enter y ahí se me va, ¿sí? Se me va todo lo que tengo ahí.
Respecto al directorio de trabajo, pues yo, o sea, yo les dije que esto yo siempre lo iba a revisar, entonces al menos todo el mundo tiene que poder irse de este curso sabiendo limpiar el ambiente de trabajo y establecer su directorio de trabajo. Entonces yo como directorio de trabajo voy a establecer esta carpeta, control C, me voy acá, set wd, abro paréntesis, abro comillas, pego la ruta y me aseguro de que los slash queden con el slash que sí recibe el R, que no es este, sino que es este. En mi caso es con Shift 7, entonces le voy a dar replace, 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 replace y listo. Ahí ya quedó todos los slash como se debería. Si ejecuto esa línea, ahí no me sale ningún error, pero ya mi directorio de trabajo es otro. Librerías, entonces les dije, pues para iniciar, al menos con el gráfico de intervalo de confianza, necesitamos solamente el tidyverse y necesitamos el ggtext, ¿sí? Este ggtext es para un detalle particular que pues ahorita ven si lo consideran útil o no. A mí sí me parece que es bastante útil por cómo uno termina presentando la información. Se está demorando en cargar el tidyverse. Bueno, ahí cargo mi tidyverse y ahí cargo mi ggtext, que pues no, el ggtext no genera ningún aviso, simplemente pues uno lo ejecuta para que se active y ya. Vamos con la carga de los datos. ¿Sí? Carga de datos. Lo que yo les pasé, ese comando o ese archivo en .rdata, ¿qué fue lo que yo hice? Pues para facilitar justamente la clase del día de hoy y que nos centremos solamente en la parte de la visualización, que no pasó eso con la clase del miércoles. Lo que yo hice fue pues hacer las transformaciones de las variables que yo necesitaba y guardé la base ya con las transformaciones que yo necesitaba en formato .rdata, que pues es un formato justamente que el R diseñó. La particularidad que tiene ese formato de datos, que cada vez es más común, si ustedes por ejemplo entran al Latino Barómetro, tienen la posibilidad de exportar las bases de datos también en ese formato, es que para cargarlo no lo tengo que cargar como creando un objeto como siempre hemos hecho, que le ponemos un nombre y una assign y después ponemos un read.algo. Directamente lo único que tengo que hacer es load, así se llama el comando, load. Y dentro de load, entonces en file, especifico el nombre del archivo que yo quiero cargar, que en este caso es un archivo .rdata. Entonces lo primero que vamos a cargar es el de tabla medias. Tabla medias, tiene que estar por la T, por acá está, tabla medias.rdata. Ese es el que vamos a cargar. Y ejecutando esto, a ustedes se les va a cargar con el nombre con el que yo lo tenía en mi ambiente de trabajo en el momento de exportarlo. Ven, ahí aparece pues con el nombre que yo le tenía, que era tabla medias. O sea, pues en principio nunca habíamos trabajado con una base tan pequeñita, pero pues esta base obviamente lo que tiene es como almacenado lo que hicimos la clase anterior, es decir, a partir de una información general, ¿sí? De unos datos por cada de una encuesta, mejor dicho, pues agrupar por género y agrupar por prueba para finalmente obtener la media, el desvío, el tamaño de muestra, que es lo que necesito para poder calcular el margen y poder calcular los intervalos de confianza, ¿sí? Entonces eso fue lo que yo hice, que ese script yo igual se los paso, donde justamente está el procesamiento de esa información. Ese procesamiento de información parte de el otro archivo que está en el Classroom que se llama tabla ICFES, que lo publiqué el miércoles. O sea, a partir de este tabla ICFES es que yo proceso la información para llegar a ese tabla medias. Entonces, imaginémonos, obviamente, pues que ustedes ya llegaron finalmente a lo que sería pues la tabla que contiene sus intervalos de confianza y que los quieren graficar. Y entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos directamente a la visualización. ¿Todos pudieron cargar la base, los datos que acabo de cargar yo? ¿Ningún problema? Bien, entonces vamos directamente a la visualización. Visualización. Y como siempre que hago un gráfico con ggplot, siempre tengo que partir de una base de datos. En este caso la base de datos es tabla medias, ¿sí? Me conecto, control shift M, con ggplot. Y dentro de ggplot defino los ejes, ¿sí? Entonces mapping, AES. Y lo primero que voy a definir es entonces un eje X, que si nos fijamos en nuestra visualización final, en el eje X tengo FM, de femenino y masculino. Entonces lo que tengo en el eje X es como el sexo o el género de la persona. A ver cómo está. Está como es tu género, así se llama la variable. Es tu género. Y en Y tengo graficado pues la media y los intervalos de confianza de la media. Entonces lo que voy a poner en Y es media. Más, yo siempre pongo, cuando grafico intervalos de confianza, siempre pongo la estimación puntual. Entonces geom-point
Y para el caso de intervalos de confianza, entonces geom-error bar. Y dentro de error bar tengo que especificar otras cuestiones particulares dentro de lo que sería un AES. Entonces, ¿qué es lo que tengo que especificar acá? Un xmin, es decir, cuál va a ser el límite inferior, que en este caso está almacenado como L mayúscula e i, ¿sí? Así está almacenado, LI. Y un xmax, que está almacenado como L mayúscula y S, de límite superior. Si ejecutamos eso, ya vamos a ver pues la estructura inicial de un gráfico que obviamente está muy lejos de lo que sería el resultado final. Y ahí vamos a ir corrigiendo cosas que necesitamos para que esto tenga sentido. Bien, o sea, hasta ahí como que realmente no veo nada. ¿Por qué me sale esto así tan extraño? Porque dense en cuenta, o sea, lo que está en tabla medias son distintos valores para M y para F. Entonces él en el eje X como que no sabe cómo manejar que yo tengo tantos valores para M y para F, ¿sí? O sea, como que ahí tiene un problema de determinación. Además, dense en cuenta que acá me salen en principio unos puntos como en el nivel de 50 y otros puntos por encima de 200. ¿Eso a qué se debe? Aquí un conjunto de las pruebas, o sea, si ustedes ven acá en prueba, ustedes tienen global, inglés, sociales, matemáticas, ciencias naturales, lectura crítica, bueno, tenemos esas áreas del conocimiento. La de global tiene un puntaje pues significativamente mayor a todas las otras. ¿Por qué? Porque la de global es la suma de las otras. Entonces estamos graficando una categoría que pues particularmente tiene un puntaje mucho mayor al de las otras y eso me rompe el eje. ¿Sí? Entonces me rompe el eje, me rompe las posibilidades de ver bien cuáles son las diferencias acá abajo. Y bueno, pues ahí tengo en principio problemas. ¿Qué otra cosa hice mal? Que ahora estoy viendo que hice mal. Dense en cuenta que en el eje Y yo grafiqué la media, ¿no es cierto? Eso es claro para todos. Sin embargo, yo acá en error bar yo puse xmin, o sea, como si la media hubiera estado graficada en el eje X. Entonces, cuando graficamos intervalos de confianza, como los de la clase pasada, que eran intervalos de confianza por entidad federativa, y los graficamos acá, parecían navecitas de Star Wars, los graficamos así en horizontal, entonces uso xmin. Pero cuando mi variable cuantitativa, numérica, está en el eje Y, en lugar de xmin tengo que poner ymin y ymax, ¿sí? Entonces, control enter. Y ahí ya tiene una estructura un poco más acorde, pero pues pasa esto que les digo, es decir, acá hay graficadas 5 materias y acá hay graficada una sola prueba, pero como está todo junto, pues se me rompe el eje, no hay manera de distinguir nada. Bueno, así se empieza. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, vamos a ir poniéndole características particulares. Si ustedes se fijan, hay un color para los hombres y hay un color para las mujeres, ¿sí? Eso también es algo que yo puedo ver en la visualización. Todas las características del gráfico que dependen del valor de alguna variable tienen que ir dentro de la aesthetics, o sea, dentro de este AES o dentro de un AES particular en algún geom, ¿sí? Pero tengo que respetar eso. Si yo pongo dentro una característica particular dentro del AES general, este del ggplot inicial, entonces eso se va a aplicar a todos los geoms subsiguientes. Si yo lo pongo dentro de un geom particular, entonces se va a aplicar solo para ese geom, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo acá. Entonces acá, por ejemplo, le voy a decir que el color, ¿sí? El color va a depender también de tu género, ¿sí? Si ejecutamos eso, vamos a ver que tanto el punto como las barras se van a poner de un color particular en función de tu género. Ahí ya me salió y dense en cuenta. O sea, en azul me sale M y en rojo me sale F. Estos colores son los que tiene por defecto el R. Después le vamos a decir, no, quiero que utilices estos colores particulares que son los que yo quiero que utilices. Entonces, en este caso, como lo puse en el general, colorea tanto las barras como los puntos, ¿sí? Entonces tengan presente eso cuando ustedes quieran hacer sus gráficos. Si yo quiero que solamente las barras se coloreen, entonces ¿qué tendría que hacer? Que el color lo especifico acá en el geomerror bar. Entonces acá digo color igual y pongo la variable es tu género y vean que ahora los puntos van a aparecer negros. ¿Ven? Entonces como que eso es saber manejar bien qué cosas me traen el AES y qué cosas no me traen el AES es una parte fundamental de la visualización de datos en ggplot para tener control sobre lo que yo quiero que se refleje. Entonces tengan presente siempre eso. Si lo ponen en el general se le aplica a todos. Si lo quieren en uno particular lo ponen dentro del AES particular que ustedes quieran. Si yo pusiera acá dentro del geopoint aesthetics y le digo que el color de tu género, entonces voy a colorear solo los puntos y las barras van a quedar negras, ¿sí? Veámoslo. Entonces geopoint mapping AES y acá pego eso y miren que ahora los puntos son los que van a aparecer con colores y las barras en negro. Entonces, pues yo particularmente quiero
que el color se aplique a todo, entonces voy a dejar ese color en el general, ¿sí? Ustedes obviamente pueden ir haciendo las variantes que ustedes quieran, no necesariamente tienen que hacer lo que yo estoy haciendo, pero pues yo como que los guío en lo que pasa con el gráfico que estamos haciendo. Bien, ahora, hay algo que es muy útil, que es justamente esta distinción entre categorías. En el fondo, este gráfico lo que me está mostrando es un gráfico en 3 dimensiones, entre comillas. Porque si bien yo acá tengo pues género o sexo y el puntaje promedio, al yo poder diferenciarlo en casillas, así como lo estoy viendo en este momento, pues yo estoy teniendo una categoría adicional que son las materias o las instancias evaluativas en donde estoy comparando a hombres y mujeres, ¿sí? Eso lo puedo hacer con estos gráficos de intervalo de confianza, con boxplots, lo puedo hacer con gráficos de dispersión, con todos los gráficos que yo haga, yo lo puedo hacer. ¿Qué extensión, o sea, no qué extensión, sino qué función del ggplot tengo que usar para poder hacer eso? Bueno, acá voy a agregar un más. Acuérdense que una vez que entran al ggplot, todos los layers, las capas subsiguientes se añaden con más. Y entonces el comando se llama facetGraph, ¿sí? Este último, facetGraph. Y ahí, ¿cómo hago para decirle, bueno, ten en cuenta esta variable categórica para diferenciar la visualización? Paso la virguilla esta, ¿sí? Esta virguilla, la que usamos para regresión lineal o para el t-test, y ahí le pongo el nombre de la variable categórica a partir de la cual yo quiero que se diferencie el material. Entonces en este caso la variable categórica es prueba. Ejecutamos eso y vemos qué pasa. Control Enter. Y ahí tenemos una primera distinción, que no es pues la que utilizamos finalmente, pero es una primera distinción que está pues en cada recuadro, en cada panel pone pues el gráfico para una de las categorías, ¿no? Bien, hasta acá todo bien, todo el mundo me sigue, todo el mundo le salió ya el gráfico, nadie tiene problema con la base. Ok, entonces, esto obviamente pues es bastante manipulable, ¿sí? Ahorita vamos a hacer alguna manipulación para finalmente tener esto. ¿Qué pasa? Algo que pues sí tiene que llamar mucho la atención es lo que yo les dije inicialmente, de que como yo tengo un puntaje global que está pues tiene una unidad de medida muy superior a la del resto, entonces rompe las visualizaciones del resto, ¿sí? O sea, como que en las del resto yo las veo prácticamente a todas iguales, no logro hacer ninguna distinción ahí. ¿Qué podría hacer? Bueno, pues podría en alguna medida perder información, pero no necesariamente es perder información, ¿sí? Si yo acá hago filter de prueba distinto de global y me conecto pues con lo que estoy graficando, dense en cuenta que ahí ya pues las distinciones van a ser más evidentes, pero estoy dejando de graficar una categoría, ¿sí? Bueno, pues esa es una opción que tenemos. La otra opción es la siguiente. Dentro del facetGraph hay un comando que se llama scales, y en scales pues yo tengo varias alternativas. En este caso lo que yo quiero es que se genere como una, ¿cómo decirlo? Como que se libere el eje Y, porque dense en cuenta que el eje Y lo comparten pues todos los paneles, ¿ven? El valor del eje Y lo comparten todos los paneles. O sea, este 54 acá en ciencias naturales es el mismo 54 que acá en matemáticas y es el mismo 54 que acá en inglés. Y está igual para los paneles de abajo. Entonces acá lo que puedo hacer para justamente liberar el eje Y es poner este comando que se llama free Y, ¿sí? Ejecutando eso, ya pues la distinción quizá no va a ser tan clara como la que estamos haciendo ahora, porque pues particularmente esto que estamos haciendo ahora sí tiene como... me permite una comparación entre las categorías estas del tipo de materia que se está evaluando. Y acá pues me toca tener un cuidado mayor al momento de leer el gráfico, porque obviamente los ejes pues tienen un número específico, ¿sí? Entonces pues yo acá no puedo comparar directamente ciencias naturales con matemáticas, porque dense en cuenta que este valor máximo en los hombres de 52,5 pues es casi el valor mínimo acá que aparece para las mujeres, que está en 52, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado al momento de leer pues lo que aparece en el eje Y, ¿sí? Pero bueno, pues es una de las alternativas de solución que tenemos cuando, por ejemplo, estoy necesariamente graficando distintas categorías. Hay un outlier por allá que me rompe la visualización y quiero pues presentarla así. ¿Cómo hago para lograr que ese outlier no rompa todo? Bueno, esta es una manera. Scales, free Y. Si tuviéramos un problema en el eje X, pues sería algo análogo. Es decir, puedo poner free X. En este caso no tiene sentido porque pues comparten todas las mismas categorías. Entonces con free X hago pues algo muy similar si tuviera una variable numérica acá en el eje X. Ahora,
Ustedes ven que el gráfico pues obviamente no está organizado en esos 6 paneles, sino que está organizado así, en 6 columnas o en una sola fila. Bueno, así es como lo entiende el R también, o el ggplot. Acá lo que yo tengo que especificarle para organizar esos paneles de una manera particular es el número de filas o el número de columnas que yo quiero que ponga. En este caso podemos hacerlo de dos formas. Si yo le digo nrow, que sería como el número de filas, igual a 1, pues ya lo pone como está en nuestra visualización final, en principio. ¿Ven? Ahí ya aparece pues uno al lado del otro. Si yo acá en lugar de nrow 1 le doy ncol 6, pues va a poner lo mismo, exactamente lo mismo, porque son o una fila o 6 columnas, son como maneras análogas de decir cómo organizar la información. Si en cambio le digo, no sé, ncol 1, pues va a poner uno arriba del otro, que ahí va a ser pues mucho más difícil la visualización. ¿Ven? Ahí está ncol 1, pero pues en algún momento a alguien le puede ser útil que salga así la visualización. Y si le digo, por ejemplo, 5, él sigue la orden, pero pues obviamente él va a seguir la orden, no va a ser lo más óptimo desde el punto de vista de la visualización. Por ejemplo, acá en ncol 5, ven, me queda todo este espacio en blanco. Pero como le dije que en 5 columnas, él cumple con ponerlo en 5 columnas y pues hay una sexta que queda como excedente y la pone acá abajo. Entonces nos vamos a quedar pues con la que yo hice, ncol 1, perdón, ncol 6 o nrow 1 es igual. Adelante, Oscar. Una pregunta, si uno con ese ejemplo que hiciste ahí de ncol 5, Sí. él coge por defecto como la última y la pone aparte, o uno pudiera, por ejemplo, escoger que la global fuera abajo y dejar la 5 arriba. Bien, esa es una buena pregunta, Oscar. Mira, en principio, pues justamente yo lo que les voy a hacer es pasarles cómo es que está procesada la información. Pero si nosotros miramos class de tabla, medias, pesos, prueba, vas a ver que esta es una variable factor. Y acuérdense que las variables factor son aquellas variables que el R las entiende como categóricas. Y yo particularmente quise que el orden de la información fuera así como está acá. Entonces primero global y después las otras 5 pruebas que componen a global. Si tú quisieras que, no sé, que abajo te saliera global, entonces pues tienes que modificar a la variable para que global sea la última en consideración y salga ahí abajo. Dentro de la visualización eso no lo puedes controlar. Es como que ya almacenada la variable como categórica y teniendo un orden en esas categorías, el R se encarga del momento de graficarlas, ponerlas en ese orden. Bien, entonces ya tenemos esto. ¿Qué cosa tenemos que puede ser como innecesaria? O sea, en algunos casos sí es necesaria, por ejemplo, para la visualización del mapa sí la vamos a utilizar. Pero en este caso, esta leyenda como que me sobra, ¿sí? Y dense en cuenta cómo es que trabaja ggplot. O sea, al final lo que ustedes tienen es una grilla fija. Y al estar esto, lo que me está haciendo es quitando espacio para lo otro que yo quiero visualizar, ¿sí? Entonces, podría querer yo quitar esta leyenda. Hay varias formas de quitar la leyenda, pero vamos a utilizar una particular que es la siguiente. Acá en geonPoint, entonces voy a poner shown.legend igual a false. Y en geonErrorBar, que es el otro geon, voy a poner también por fuera de la AES, esto es un comando que va por fuera de la AES, voy a poner shown.legend también igual a false. Y al ejecutar eso ya no tengo esa leyenda a la derecha que puede ser incómoda para la visualización o que pues en algunos casos puede ser innecesaria. A mí en este caso pues me resulta innecesaria, así como de pronto acá este es tu género puede ser innecesario, ¿sí? Si uno pues contextualiza de pronto en el título y en el subtítulo de qué se trata, pues como que este es tu género también puede ser innecesario. Bien, sigamos entonces trabajando un poco el gráfico. Si ustedes, o sea, en este momento ven que como que los títulos no se alcanzan a ver bien. Si ustedes amplían un poquito hacia la izquierda, ahí se van a acomodar, ¿sí? Entonces no se preocupen si ustedes durante la ejecución y durante la visualización inicial, como que las dimensiones del gráfico no se terminan de ajustar muy bien, ¿sí? Porque en el momento de exportarlo, cuando uno le parametriza justamente el ancho y el alto que uno quiere que tenga el gráfico, eso se corrige. Entonces, pues por eso no se preocupen, uno pues muchas veces por ahí le genera como incomodidad, pero pues es algo normal del visualizador gráfico del R. Pasemos ahora a, por ejemplo, esto no está dentro del gráfico, pero eso es algo que me parece que puede ayudar a entender esta idea de que todo lo que yo quiero que cambie en función de una característica dentro de alguna variable que tengo en mi gráfico, lo hago dentro de una aesthetics. Por ejemplo, yo quiero que la forma del punto sea distinta para los hombres y para las mujeres, que no sea en todos los casos redonda. Acá se alcanza a ver es como un rombo, pero es porque el visualizador del R gráfico no es tan... O sea, la resolución no es tan buena. Cuando uno lo exporta sí queda muy bonito. Pero entonces quiero eso, quiero modificar la forma del punto a partir de otra variable. Entonces, ¿cómo hago eso? Acá dentro del geonPoint, mapping, AES, y la opción para eso es shape. ¿Sí? Ustedes en Google, si buscan Shapes in Air, así como Shapes in Air, ahí les sale las distintas formas que ya vienen por defecto para trabajar. Entonces, por ejemplo, yo quiero
utilizar la 18 y la 16, o la 15 y la 17, ¿sí? La 15 y la 17, cuadrados y triángulos. Entonces voy a especificar eso ahorita, pero entonces inicialmente le tengo que decir acá dentro del AES, en shape, le voy a decir que también ponga el shape en función del género. Entonces es tu género, y ahí van a ver que ahora la forma de los puntos va a cambiar, o sea, va a ser una para unos y otra para otros. ¿Ven? Ahí tengo un triángulo y un círculo, ¿sí? Entonces, eso es para que, pues, como para reforzar esto de que todo lo que yo quiero que cambie en el gráfico a partir de algo que tengo almacenado en una variable va dentro de la aesthetics. Lo que yo ponga por fuera de la aesthetics se aplica igual para todos. Si yo, por ejemplo, acá digo color igual a purple, o sea, morado, ¿sí? Dense en cuenta que todos los puntos van a estar todos morados. ¿Por qué? Porque es algo que especifique por fuera de la aesthetics. Entonces se aplica igual para todos. ¿Va? Eso como para que lo tengan presente. Continuemos entonces con otras cosas de la visualización que son importantes. Ya tengo pues en principio una estructura que más o menos es la estructura que voy a mejorar desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de diseño. ¿Qué podría añadir ahora? Añadimos los títulos. Entonces, los títulos siempre se añaden con el comando labs. Tienen la opción de, por ejemplo, acá darle title, creo. Sí, o title. O, bueno, sí, o glab para modificar el del y. O xlab para modificar el del x. Pero yo prefiero, pues me parece que queda mejor si uno pone labs. Y dentro del labs uno sabe que está pues tanto el título, el eje x, el eje y. Y si uno quiere poner un pie de página. Esas son como hay un subtítulo. Las 5 cosas que aparecen ahí dentro del labs. Entonces en este caso pues yo especifico que el título sea, a ver qué título fue el que puse finalmente, brecha de género en la prueba Saber 11 Cundinamarca 2023. Eso fue lo que yo puse. Entonces voy a poner lo mismo, brecha de género en la prueba Saber 11 Cundinamarca 2023. Si ejecuto esto pues va a salir el título, ¿sí? Obviamente va a salir pues no con la forma o con el diseño que yo quiero, pero ahí ya sale el título. Quiero cambiar los títulos de los ejes, entonces quiero que en Y no salga media, sino que salga puntaje promedio. Entonces acá coma, después de la especificación del title, y pongo Y igual. ¿Y qué título quiero en el eje Y? Entonces yo puse puntajes promedio. Y puse un asterisco, porque después de ese asterisco lo aclaro en el pie de página. Coma, en X, yo por ejemplo en este caso no quiero que salga nada en el eje X. Si quisiera que salga algo, pues entonces puedo poner, no sé, género, o sexo, o lo que ustedes quieran ponerle. Cuando no quieren que salga nada, ustedes le ponen null. Y cuando ponen null es que directamente el eje X como que se elimina. Si ustedes le ponen NA, que intuitivamente puede ser como algo que uno piense poner, lo que están diciendo es que existe un título, pero el título es un valor vacío. Entonces como que va a generar el espacio para el título, que no es lo mismo a decirle null para que directamente elimine la posibilidad de un título, ¿sí? Entonces por ejemplo, si ejecuto eso, a ver cómo sale. Miren, directamente ni lo toma. O sea, creí que no iba a poner nada, puso NA. Entonces para que no salga, ponen null. Y de esa manera pues no tengo nada en mi eje X. Se cambia el nombre de mi eje Y. Y bueno, ¿qué otras cosas están especificadas en el gráfico? En el gráfico pues que finalmente vamos a realizar. Entonces hay un subtítulo, que es esta leyenda, y hay un pie de página. Vamos primero con el pie de página. Entonces el pie de página lo que hago es acá dentro del apps especificar, coma, caption. Y en caption, entre comillas, pues pongo obviamente lo que quiero que vaya en el pie de página. En este caso, ¿qué es lo que yo puse ahí en el pie de página? Primero aclaré esto del asterisco, entonces puse asterisco y puse la puntuación global. La puntuación global es la suma de las puntuaciones de la totalidad de temáticas. Bueno, es la suma de la puntuación de la totalidad de temáticas. Y acá, pues yo particularmente, si ustedes ven el gráfico, hay un salto de línea. ¿Sí? Hay un salto de línea para poner lo que sigue, que es una especificación de cómo están calculados los intervalos de confianza. Entonces, ¿cómo hago para poner saltos de línea en R? Hay dos formas. Ahorita vamos a ver una forma de saltos de línea para el subtítulo, porque en el subtítulo vamos a generar una cuestión particular, porque ahí ven que hay unos colores particulares.
Cuando no, cuando estoy manejando como el texto así plano, el texto general, que me permite generar el ggplot sin necesidad de utilizar otro paquete o otra extensión, los saltos de línea se generan con este /n, el slash que no utilizamos, el que borramos de nuestro directorio de trabajo cuando lo queremos cambiar. Con ese /n ustedes generan el salto de línea, ¿sí? Y entonces acá yo voy a seguir escribiendo sobre la misma línea. Voy a poner intervalos de confianza al... Ay, ¿cómo es que puse? Intervalos a un nivel de confianza del 95%. Intervalos a un nivel de confianza del 95%. Y ahí hay otro salto de línea, que es donde pongo la fuente y la elaboración. Entonces, de nuevo, el slash que no utilizamos, la n, y especificamos el texto que queremos que vaya en la tercera línea. Entonces, en este caso yo puse fuente, dos puntos, data, ICFES. Puse una barra vertical, la barra del O que utilizamos para hacer evaluaciones lógicas, y puse elaboración. Y ahí puse, bueno, mi cuenta de Twitter, ustedes pueden poner su nombre, yo le voy a poner ahora Gerardo Esteban Gómez Santiago. ¿Sí? Bueno, entonces si ejecutamos eso, va a aparecer un pie de página, que obviamente pues no es todavía lo que queremos finalmente, pero va a aparecer un pie de página. ¿Sí? Ahí lo ejecuté y ahí aparece el pie de página. En este caso está alineado a la derecha, yo después lo voy a alinear a la izquierda. Bueno, hasta acá todo bien, vamos bien, la mayoría. ¿Alguien que esté perdido, con problemas? Allá al final no me está saliendo un error, pero bueno, ya ahorita en el receso miro qué me falta. O sea, debe ser algo de las comillas, de pronto. Sí, ahorita por eso lo reviso bien con calma. Pero, pues no sé, o sea, bueno, sí, ahí en el receso lo miramos, Paula. Bien, añadamos ahora, esto trata de copiarlo, Paula, así no te salga. Añadamos ahora lo del ¿qué? Lo del subtítulo. ¿Qué particularidad tiene el subtítulo? Miren. O sea, yo quise quitar la leyenda esa que nos aparecía ahí de es tu género y nos aparecía F y M y nos aparecía el color. Pero eso, pues, si yo no lo voy a informar en algún otro lado, pues yo tendría que ponerla. Es decir, tiene que quedar claro cuáles son hombres y cuáles son mujeres. Entonces, lo que yo hice fue que dentro del subtítulo, el color de los hombres, o sea, poner hombres y que el color de la letra de hombres a mí me permita vincular justamente lo que está en el gráfico con lo que estoy leyendo arriba. Y lo mismo con el color de mujeres, ¿sí? Es decir, me permite vincular esto de acá con esto de acá y pues de esa manera yo ahorro como visualización en no tener que poner una leyenda por ahí que diga estos son hombres y estos son mujeres, ¿no? Además, matemáticas me aparece en negrita, ¿sí? Que es la que presenta mayor brecha. Bueno, ¿cómo hago para justamente pues hacer esto? Esto hoy se utiliza mucho en muchas visualizaciones que he visto de varias empresas y de ONGs. Entonces, ¿cómo hago para hacerlo? Bueno, ahí sí tengo que utilizar el comando ggtext. O sea, esto que usamos de ggtext, eso lo tengo que utilizar. Dentro del R no voy a poner nada extraño. O sea, bueno, sí, voy a poner algo extraño. Acá voy a poner subtitle, que eso es el subtítulo. ¿Qué pasa? El ggtext lo que hace es abrirme la posibilidad de utilizar código de HTML. El código de HTML es como inicialmente se hacían páginas web, ¿sí? Que es un código, pues, o sea, realmente hacer una página web con HTML lleva muchas líneas de código, muchísimas. Y pues uno controla color, tipo de letra, bueno, todo eso uno lo puede hacer directamente en un bloc de notas, esas órdenes, y uno lo puede ejecutar desde ahí. Pero bueno, pues, o sea, como que en este caso nosotros simplemente queremos es particularidades del HTML para, por ejemplo, cambiar el color de letra de una palabra específica. ¿Qué tengo que utilizar? Acá voy a ir a la clase del 5 porque yo pues nunca me acuerdo plenamente de cómo es la secuencia de órdenes que tengo que utilizar para eso. Está acá, ahí la copio y la pego. Entonces, esto es así. Cuando queremos modificar el color, yo acá también puedo tener control del tamaño, pero por ahora vamos a ver solamente lo del color. Yo tengo que especificar, lo voy a pegar acá abajo y lo voy a copiar en el chat, ¿sí? Entonces, lo dejo así y lo voy a copiar en el chat. Acá. En el chat. Control V. Ahí lo copié. Copien eso y péguenlo en sus computadores y ahí les explico qué es lo que pasa. Bueno, o sea, yo quiero modificar el color de letra de una palabra o de una leyenda o de un conjunto de palabras. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre abro con este span, ¿sí?
estos espacios son importantes, ¿sí? Estos espacios no es que los puedo no poner, no, los tienen que poner. Entonces abren con el span y así como abren con un span, también cierran con un span. Solo que pues tiene esta particularidad el cierre. Dense cuenta que tiene como este guión, o sea, este mayor que, slash y después span. Y ahí cierra, ¿no? Entonces todo lo que se abre así con un span, también tiene que cerrarse con un span, si no me va a salir un error. Después acá en Style, pues simplemente es como me exige el código en HTML que yo ponga las cosas, ¿sí? Style igual, color, dos puntos, estas comillas son importantes. Y acá pongo el código del color o el nombre del color, ¿sí? A mí se me olvidó pasarles un documento que tiene como los colores que ya vienen por defecto en el R. Ahí se los voy a mostrar, que pues ahorita se los paso, es útil. A mí me sirve sobre todo porque yo soy malo para los colores y combinar colores. Entonces, pues a veces como que ver estos colores todos juntos a mí me ayuda a seleccionar bien colores al momento de, o al menos creo que selecciono a veces bien los colores para que las cosas más o menos combinen, más o menos se ajusten. Entonces ahorita les paso este documento que justamente como que lo que busca es resumir cómo es que trabajan los colores en el R, pero tiene esta hoja en donde justamente, miren, aparecen todas las opciones de colores que ya están guardados en el R. ¿Sí? Estos son todos colores que si yo pongo ese nombre, me va a aparecer ese color, ¿sí? Entonces puedo poner estos nombres que aparecen en esta hoja, o si debe haber otro formato en Google que uno busque y le aparecen todos los colores que en el R están almacenados. O puedo poner el código en HTML, que es lo que está en este caso. ¿Qué es eso del código en HTML? Si ustedes googlean, ponen HTML, a mí me sale ya por defecto esta página de código de colores HTML. Entonces, por ejemplo, quiero este azul un poco más oscuro, entonces pues me muevo en la paleta hacia un azul más oscuro y acá me sale el código en hexadecimal, ¿ven? Este hex de hexadecimal. Este es el código que si lo copio y lo pego allá, me va a aparecer ese color en el R. Entonces, bueno, pues a eso me refiero con el código del color en HTML o en hexadecimal, es lo mismo, ¿sí? Entonces, si tienen, o sea, pueden usar esto o pueden usar los nombres de los colores tal cual como están especificados acá. Bien, en este caso este color es un azul oscuro, ¿sí? Que es 274862, así es el código. El numeral es importante, ten en cuenta que siempre aparece ahí en el HTML, pues el numeral, ¿sí? Entonces tengo que poner ese numeral. Y bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? O sea, esto como que pues puede ser un poco incómodo al momento de escribir el subtítulo, pero básicamente yo tengo que ignorar dentro del texto todo esto y todo esto, o sea, al momento de yo leer la leyenda. Es decir, eso me va a cambiar el color de hombres, pero pues al momento de yo leer la leyenda pues tengo que poner todo como si esto no estuviera, o sea, imaginarme qué es lo que pondría antes de hombres y después de hombres como si esto no estuviera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puse en el subtítulo? Puse, vamos a la visualización, en Cundinamarca se observa, en Cundinamarca se observa una brecha en el resultado global de, y ahí voy a parar un segundo otra vez, pongo un espacio y ahí dejé el de como ahí pendiente. ¿Por qué? En este caso, pues ustedes ven que ahí dice 8.1. Lo podría escribir, es decir, si quieren escríbanlo así. Ahorita les digo cómo hacerlo distinto. De 8.1, ¿sí? 8.1 puntos. Y ahí hay un salto de línea. Dense cuenta que después de puntos, pues ya paso a la siguiente línea. Entonces, ¿cómo hago para hacer el salto de línea cuando estoy utilizando justamente esto del HTML? En lugar de poner /n, tengo que poner mayor que o menor que, o como la apertura del mayor que, br y menor que. Ay, perdón, me fui yo de la visualización, pero me siguen escuchando y viendo, ¿cierto? La pantalla. Bueno, entonces, BR, con ese BR lo que generó es el salto de línea, y ahí pues escribo lo que sigue, sería entre hombres, y ahí es donde voy a utilizar esto del código en HTML, esto que les copié a ustedes, entre, entonces copio todo esto, control C, y lo pongo ahí, control B, ¿sí? A lo que me refiero de ignorarlo es que yo tengo que poder leer, pues que tenga sentido sin tener en cuenta esto, entonces entre hombres, y vuelvo a pegar todo lo que ya pegué para hombres, solo que ahora voy a ponerle pues el color de las mujeres. Entonces sería control C a esto, control B después del I, y en lugar de hombres pues pongo mujeres. Estos asteriscos no son obligatorios, pero lo que hacen estos asteriscos es ponerlo en negrita, ¿sí? Si ustedes han usado de pronto LaTeX o si han utilizado sí, LaTeX o pues escrito documentos Markdown,
saben que pues con esto yo genero negrita. Si pongo un solo paréntesis, pongo cursiva. Entonces yo pongo los dos en negrita. ¿Y qué tengo que cambiar? O sea, en este caso lo que tengo que cambiar es que en lugar de este color que es para los hombres, pongo el color que es para las mujeres. Que para las mujeres el color es este, D96831. D96831. Ahí se los pego. D96831, lo voy a pegar en el chat, así todo el mundo tiene pues el mismo color, si lo quiere el mismo color, D96831. La estructura del span obviamente es la misma para poder utilizar eso en HTML, entre hombres y mujeres, y ahí puse un punto, y puse matemáticas en negrita, entonces corchetes, perdón, asterisco, asterisco, matemáticas, siendo matemáticas la materia con mayor brecha. La materia con mayor brecha. Y una coma. ¿Sí? Acá, siempre, pues obviamente esto es como texto, un subtítulo ahí. Entonces la coma es importante para que separe lo que sería el caption que está abajo. Si ejecuto esto, pues ya voy a incorporar dentro del gráfico el subtítulo. Y el subtítulo va a tener esas características que yo le estoy dando de colores. Ah, ¿qué pasó? Ah, nos falta una cosa. O sea, por un lado yo les dije, bueno, vamos a escribir el subtítulo así, que para poder utilizar eso así tengo que tener pues activo la función ggtext, ¿sí? El paquete ggtext. Pero además, para que el R entienda que esto tiene que conservar como algo de HTML, entonces vamos a agregar algo acá. Después del labs vamos a poner un más y vamos a poner el theme, el theme. Y en el theme, entonces yo lo que tengo que especificar es lo siguiente. Que plot.subtitle, ahorita vamos a ampliar mucho más lo del theme, que justamente es toda la parte de diseño. Que plot.subtitle sea element markdown. Y dense en cuenta que en el element markdown me sale que pertenece a ggtext. Entonces eso es lo que vamos a utilizar, element markdown. Y si le doy control enter, ahora sí me sale ya pues con las características que yo le pedí. Ahí vemos ya hombres y mujeres, sale ahora sí pues con los colores que corresponden. Y matemáticas sale en negrita. Y el salto de línea se produce justo después de puntos. ¿Ven? Ahí se produce el salto de línea. Entonces, dudas hasta acá, problemas. Les pido que por favor, si alguien tiene problemas, me hable, porque no estoy viendo la pantalla como hago siempre, porque se me descargó la otra cosa que uso, la tablet. Hola Gerardo, yo todo bien, solamente tengo una duda de ahora que cambiamos, bueno, que pusimos el color en el subtítulo de hombres y mujeres, yo se los puse con un color diferente al que tú estás utilizando y al que está en la gráfica. Supongo que vamos a corregir después el color de los intervalos de confianza y de los puntos para hacerlos coincidir con el nombre que pusimos arriba, ¿verdad? Sí, claro que sí. O sea, en este momento los colores no coinciden. Ves que este color es un azul supremamente clarito. Entonces, pues, si tú me dices que este hombre es igual a este, pues como que yo te estoy forzando a una relación que es difícil de sostener. Tiene que ser justamente este el mismo color que de hombres. Entonces, pues sí, ya lo vamos a corregir a eso. No te preocupes. ¿Alguien más con dudas o problemas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces hagamos eso que nos dice Miguel. Y una vez que hagamos esto nos vamos a la pausa. ¿Les parece? Así pues como que nos tomamos una pausa. Yo veo quién está con problemas serios y necesita pues ayuda. Entonces, ¿cómo hago para modificar justamente estos colores que yo le dije al R que los especifique a partir de género? O a partir de la variable de esa de es tu género. Bueno, hay una opción o un comando que se llama scales. Scales, y ustedes en Scale van a ver que hay un montón de cosas que hay en Scale. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes especifiquen dentro de la aesthetics, ustedes lo pueden controlar, entre comillas, a partir de estos Scale, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo controlar el color, puedo controlar el relleno, ¿sí? Si yo le pido algún gráfico de columnas y que el relleno vaya a partir de cierta cosa, bueno, yo puedo controlar el color del relleno a partir del fill, o de este Scale fill. Puedo, si hago un gráfico de líneas, por ejemplo, y le pido que el tipo de línea esté en función de cierta variable, entonces puedo también especificar el tipo de línea que yo quiero. Bueno, y ahí tengo un montón de formas. La forma justamente, que es la otra que les dije, que puedo controlar. El tamaño, bueno, todas esas cosas yo las puedo controlar con Scale. Entonces en este caso lo que vamos a utilizar es una opción que es Scale Color Manual. Scale Color Manual, que me permite justamente, así como metí manualmente los colores que puse para hombres y para mujeres, acá me va a permitir meter manualmente los colores que yo quiero que salgan para hombres y para mujeres. Entonces, Scale Color Manual, ahí lo que tengo que especificar es en values, así se llama el argumento, tengo que poner un vector en donde estén los colores.
En este caso, ¿en qué orden tengo que poner los colores? Tengo que ponerlos en el orden en que el R entiende que van estas categorías de F y M. Ese F y M en este momento no es una variable factor como si lo es las materias, que vieron que tenía, esto es un orden específico que yo le di. Primero global, después ciencias naturales, después matemáticas, después, bueno, eso es un orden particular que yo le di. A F y a M yo no le di un nombre, no le di un orden particular. En realidad pone primero al F porque la F está antes de la M en el orden alfabético, ¿sí? Entonces, pues el R en este momento, si yo le pongo los colores, va a asignarlos en ese mismo orden. Entonces tengo que primero poner el color que quiero que tenga F y después poner el color que quiero que tenga M. Entonces dentro de ese, entre comillas, tengo que poner esos colores, que los puedo obtener de acá del subtítulo, ¿sí? Me voy a ir al subtítulo a donde puse hombres y mujeres. Entonces acá está el de hombres, que es 274862, control C. Y entonces dentro de ese, dentro de las comillas especifico eso. Y si me sale el color, entonces está bien. Si a mí no me sale el color, acá este también va a existir, pero bueno. Si, por ejemplo, no sé, a ver si hago una cosa H. ¿Ven? Por ejemplo, H74862 no existe, es un color que no existe. ¿Y cómo sé que no existe? Porque al momento de ponerlo ahí entre las comillas, el R no me lo muestra, ¿sí? Entonces siempre les tiene que mostrar el color. Si no les muestra el color, algo especificaron mal. Entonces este va a ser el segundo color, que es el color de M. Y el color de F, entonces también, entre comillas, voy a ponerlo que fue el que les pegué. Ah, no. Ya copié otra cosa. El color de F es, acá lo tengo, de 96831. Entonces copio esto y me lo llevo para allá. Lo pego, control B. Y bien, listo, ahí ya tendría, pues como que al momento de ejecutarlo va a poner esos colores para los intervalos de confianza y para los puntos. Ven, ¿ven? Ahí ya ahora sí ya los colores concuerdan. Les dije que podíamos modificar lo de los puntos. En este caso como que por defecto usó un círculo y un triángulo. Y yo les dije quiero usar 15 y 17. Entonces la lógica es la misma. Scale, shape, manual. Y en este caso entonces le voy a decir values igual a C. Y ahí entonces pongo los números de las formas que yo quiero utilizar. En este caso quiero 15, 17. Y me aseguro de poner el más, porque si no conecto pues me va a salir un error. Entonces control enter. Y ahí van a ver que las formas creo que es un cuadrado y un triángulo. Ahí está, un cuadrado para las mujeres y un triángulo para los hombres. Nos falta lo siguiente. Pues si ustedes se fijan en la visualización que tenemos acá, pues tenemos unos colores distintos, tanto de fondo como acá. El color del texto tampoco es estrictamente negro acá en el subtítulo, por ejemplo. O el color del título, pues obviamente es como un moradito claro. Entonces, vamos a cambiar esas cosas. Y ya ahí pues nos vamos aproximando al final. Nos quedaría solo pendiente lo del tipo de fuente. Entonces, este theme es muy importante y yo siempre lo dejo como al final. O sea, las buenas prácticas de gráficos indican que uno tiene que poner ese theme al final de la visualización. Dense cuenta que todo lo que hemos hecho antes son especificaciones pues de forma, como de forma más concreta. Este theme lo que me hace es simplemente modificarme cosas. Bueno, no, quizá la manera correcta de decirlo es que acá modificamos cosas de fondo y acá en theme vamos a modificar cosas de forma. Entonces, por ejemplo, quiero que el título sea centrado. ¿Cómo hago para centrar el título o para alinear el texto en R? Bueno, plot.title y ahí voy a especificar element text y dentro de element text entonces hay una opción que se llama hjust, que hjust viene de justificación horizontal, horizontal just. Entonces hjust igual 0.5. El hjust va del 0 al 1. Entonces ustedes pueden jugar justamente si ponen 0.3, pues sale un poquito corrido a la derecha. Si ponen 0.8 sale más a la derecha que a la izquierda. Si ponen 0.5 sale centrado. Si ponen 1 alineado a la derecha. Y si ponen 0 alineado a la izquierda. Entonces yo quiero el título centrado, hjust 0.5. Coma. Yo el color que le puse al título fue el siguiente. Espérenme que no me acuerdo cuál fue el color que le puse. Fue este. Es uno de los colores que ya vienen guardados. Entonces... vamos acá. Entonces yo puse color, o sea, ahí pueden modificar el color del título. Entonces color, entre comillas, tistle con H, tistle 4. Ese es el color que le puse al título. Si ustedes le quieren poner otro color, pues adelante. Y en size yo le puse 16, ¿sí? O sea, pues lo puse más grande. Entonces ahí modifiqué como cuestiones del título. Bien. En plot subtitle, yo lo que hice fue simplemente que el color fuera un gray 30, creo. Gray 30. Déjenme verificar. Sí, gray 30. Bien. ¿Qué otra cosa cambié por acá? ¿O qué otra cosa tenemos que especificar?
El plot caption, des en cuenta que pues a mí particularmente el pie de página alineado hacia la derecha no me gusta, prefiero que esté a la izquierda. Entonces plot.caption, le voy a decir de nuevo element text, y en el element text entonces especifico hjust, y en este caso quiero alineado a la izquierda, entonces 0, ¿sí? ¿Qué más había que ajustar por acá? Hay algo que pues puede ser importante o no, o sea, les puede parecer o no, pero dense en cuenta que acá como que la distancia de puntajes promedio respecto a los números es mucho mayor que lo que me pone por defecto el R, como que acá aparece muy pegado y eso me resulta algo incómodo. Entonces lo que voy a hacer es darle un mayor margen. ¿Cómo hago para darle margen a algo justamente dentro del R? Entonces axis punto, en este caso title y y, axis.title y. Y entonces es de nuevo element, todo lo que estemos ajustando de texto, pues element text. Y en element text, entonces hay una opción, que esta es un poquito compleja de entender, pero pues la vamos a abordar, que es margin. Justamente margin me permite a mí pues controlar los márgenes. Margin igual a qué. Ahí no tengo que pasar un vector así tal cual como paso generalmente, que es C y abro paréntesis y esas cosas, no. Tengo que pasar un objeto particular que es un objeto margin. Entonces voy a poner margin, abro paréntesis, y ahí las opciones son las siguientes. Ustedes tienen la opción de poner dentro del margin, o sea, como un margin top, un margin right, un margin left y un margin bottom, ¿sí? Esas son como las opciones que vienen por defecto ahí en los márgenes. Yo en este caso, o sea, los pueden especificar así o pueden ignorar y poner solo la que les interesa. Yo lo que voy a poner es que todas 0 menos la de right. Right es la que en este caso le vamos a ajustar el margen derecho a este título. Vamos a darle más margen. Entonces yo ahí en right voy a poner 15. Left igual a 0 y igual a 0 y bottom igual a 0 también, ¿sí? Tengan cuidado con los paréntesis, eso siempre es importante. Ven, acá cierro el margin, acá cierro el element text y acá cierro todo el theme que estoy ejecutando en este momento. Bien, entonces, a ver, corramos eso por ahora, a ver qué cosas me salen y qué cosas no me salen. Ahí lo corrí. ¿Sí? Ven que acá ya generó más espacio. La alineación, ¿sí? Si yo me muevo un poquito para acá, para la izquierda, ahí se va a ajustar. Ven, ahora ya el título sale centrado. Esto sale pues con otro color, un color más grisecito, el color que viene por defecto. Y el pie de página sale alineado a la izquierda. Eso es lo que modificamos hasta ahora. ¿Qué otras cosas puedo modificar acá? ¿O qué otras cosas tengo que modificar para llegar al gráfico final? Vamos acá, después del axis title y, ¿sí? Que fue lo último que especifiqué. Ponemos una coma, un enter y vamos a especificar ahora sí los colores de fondo del gráfico y los colores de los recuadros. Entonces, ¿eso cómo lo modifico? Con lo siguiente: plot.background, y en este caso con este comando puedo modificar el color de fondo del gráfico. Entonces tengo que poner en este caso element rect, ¿sí? Element rect, element rect, abro paréntesis, y dentro de element rect tengo que especificar lo siguiente. Tengo que especificar que el fill, o sea, el relleno, sea pues el color que yo quiero. Disple 2, sí. Entonces, espérenme, llevo esto para acá, eso, acá. Entonces, disple 2 es un color que ya viene guardado, ¿sí? Es un moradito clarito. Disple 2, y entonces si lo ejecuto van a ver que ya el color de fondo del gráfico va a ser otro. Obviamente, pues si ustedes están usando otros colores, pues los colores que a ustedes les parezca más convenientes. ¿Qué me falta? Me falta el color de acá adentro. Y además del color, dense en cuenta que el gráfico final tiene también una particularidad. Bueno, ahorita lo vemos. Vamos a cambiar ese color. Entonces, así como plot.background, vamos a poner panel.background. Y lo mismo, element rect. Y en fill, entonces le especifico que el relleno sea ahora disple 3. Creo que es el que usé. Disple 3, a ver, ejecutamos. Y ahí ya tenemos el color. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Dense cuenta que esas líneas blancas como que resultan incómodas. O sea, pues a mí no me gustan esas líneas blancas que están en este momento dentro de la grilla de los gráficos. Y eso también lo puedo manipular. ¿Cómo lo puedo manipular? Acá entonces dentro del theme vamos a poner panel.grid. Y si ustedes se fijan ahí les salen un montón de opciones.
pero son opciones que siguen patrones. Mayor, mayor X, mayor Y, minor, minor X, minor Y. La grilla principal, ¿sí? Las panel grid mayor, son las que se corresponden con los números acá en el gráfico, ¿sí? Esas son las principales. Por ejemplo, esta es una mayor, ¿sí? Las minor son las que están como en el medio. Esas son las grillas menores, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, especificar una para las mayores, un tipo de línea, y especificar un tipo de línea para las menores, si yo quisiera eso. Yo en este caso le voy a aplicar lo mismo a todas. Entonces simplemente ejecuto el comando en panel.grid. Y en panel.grid especifico lo siguiente. Element line. Y dentro de element line, entonces lo que voy a hacer es simplemente cambiar el color y el tipo de línea. Entonces ahí voy a decirle que el color sea igual a, creo que era gray 90, ¿sí? Un gris más claro, o un gris 80, ¿sí? Gray 80, coma. Y lo otro que especifico es el tipo de línea, que esto es válido para cuando ustedes hagan, por ejemplo, gráficos de líneas, si están graficando una serie de tiempo. Ustedes pueden especificarle un line type, y en line type tienen varias opciones. Si ustedes googlean los line type, por ejemplo acá voy a poner line types in R, y ahí me sale los distintos tipos de línea. Entonces lo que yo tengo que utilizar es justamente el nombre que aparece ahí, ¿ven? Yo voy a poner este 5 de long dash, ¿sí? Entonces long dash, y al ejecutar esto van a ver que pues se va a cambiar esas grillas. Ahí pues, o sea, en lo que estoy viendo en este momento en mi R como que no se visualiza muy bien, pero al momento de exportarlo sí voy a ver como un grisecito ahí de las líneas. Y pues básicamente tenemos el gráfico. O sea, ¿qué nos faltaría? ¿O qué detalles nos faltan de lo que yo agregué? El tipo de fuente, que para poder ejecutar el tipo de fuente tenían que haber ejecutado los comandos esos de extra font, font import, que posiblemente alguien no lo hizo, entonces lo vamos a dejar para el final, ya para el pegado del gráfico final. Y algo que me faltó a mí, o sea, después de que terminé el gráfico dije, ay, ¿cómo no hice esto? Es lo siguiente, dense en cuenta que acá pues como que esto nunca se modificó, como este recuadro gris. El color no es que desentona con lo que estoy viendo en la visualización, pero yo puedo controlar eso. Entonces, ¿cómo controlo eso? Con strip.background, ¿sí? Y ahí entonces, ¿qué tengo que especificar? Element rect, ¿sí? Y en element rect, por ejemplo, le voy a pedir que el fill sea un gris más claro, gray 95, por ejemplo, ¿sí? Ese es un gris claro. Acuérdense que esto es contraintuitivo, pues el color principal que vendría a ser como el relleno lo pongo con fill, pero los bordes los pongo con color. Entonces en color le voy a pedir que sea un gris más oscuro, por ejemplo gray 20, ¿sí? Casi negro, o sea, sería eso. Entonces, control enter. Y ven que ahí se modificó justamente como los recuadritos. O sea, ustedes pueden jugar más con eso si lo quieren de otras tonalidades, de otra forma, no sé, como que ustedes quieran. Bien. Terminé mi gráfico, o sea, este es el gráfico que quiero. De nuevo, nos falta ajustar lo del tipo de fuente, pero eso lo vamos a ajustar ahorita al final. Si alguien ya corrió eso de extra font, o sea, si alguien logró correr el script que les mandé previo, hagan esto. Dentro del team, coma, ¿sí? Enter, pongan lo siguiente, text igual, y ahí simplemente especifican el tipo de letra que quieren. Yo en este caso el tipo de letra que quería era Cambria. Entonces, si no se saben los tipos de fuente, pues vayan a Word y ahí ven los tipos de fuente que tienen a disposición. Otra manera es así. Yo no tengo activado el paquete todavía. Voy a activarlo, library, extra font. Entonces, otra manera es la siguiente. Extra font, dos puntos y fonts. Si ejecutan fonts, ahí les salen las fuentes que están disponibles. Ven, estas son todas las fuentes que están disponibles. Obviamente acá no me muestra el estilo, entonces para ver el estilo tendría que ir al Word para ver cuál es Cambria, por ejemplo. O sea, qué forma me da. Entonces yo en este caso la especifico así y ya ahí automáticamente debería aplicarle ese tipo de fuente a todo el texto que esté. Entonces, control enter. Ahí me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Yo no puedo pasar esto así. Tengo que pasarlo dentro de un element text. Entonces, element text. Y el Cambria va dentro o especificado como el argumento family. Family igual a Cambria. Control enter. Y ahora sí va a salir ya con otro tipo de letra que sería como mi gráfico final. Entonces, dudas, problemas antes de exportar este gráfico. Adelante, Miguel.
Hola, oye, ¿qué tal si yo quiero cambiar el color de las materias? O sea, del O sea, global, naturales, lo que está en la cajita, so- arriba del sí, te gráfico. entiendo. O sea, cambiarlos que sea un color para una, otro color para otra. Sí, o digamos todo de un solo color. Por ejemplo, quisiera que fuera blanco, porque el tema de mi Ok. gráfica es negro, por ejemplo. Bueno, Entonces, negro. acá mira, con este último comando, este de strip.background, ¿sí? Ujú. Ahí lo que especificas es, pues en fill, el relleno. Entonces, si yo acá le pongo, no sé, black. O sea, acá no voy a ver la letra, pero acá le voy a poner para que veas. En fill black y date cuenta que iba a poner todo el fondo de negro. ¿Ves? Sí, Eh, sí, sí. y en color lo que yo especifiqué fue el borde. Entonces, pues ahí tiene un bordecito grisecito que no se alcanza a distinguir. Pero con ese Ujú. comando manipulas eso. ¿Sí te respondí o no? No, en realidad quería el color, digo, el nombre del. O Ah, sea, cambiar el color del nombre de las ok, materias. ok, ok, ok. Justamente Ya, ahí no te lo están viendo, ¿no? sí, ya te entendí, ya te entendí. A ver, déjame ver. Debe ser también con strip. Strip.text. ¿Sí? Este debe ser justamente el comando. Le das element text. Esto que me preguntas yo no lo he hecho antes, así que esto es toda intuición justamente de que pues ya uno ha usado y más o menos siempre la misma estructura. Y en color, entonces le voy a decir en este caso white. ¿Sí? Y acá entonces voy a poner black para que justamente resalte el blanco, a ver si sí anda. Sí, sí sale. Ahí está, ¿ves? Entonces así manipulas eso. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro problema? ¿Todos llegamos a esto? Una pregunta, Gerardo. Ahí en el team, no es necesario usar el más como lo veníamos usando antes cuando estábamos dentro del ggplot. Lo que pasa es que, mira, o sea, tú sí conectas con algo, o sea, lo último que habíamos puesto es el labs, y ya te cuenta que yo al final del labs tengo un más. Entonces yo Ujú. conecté algo, o sea, conecté ese labs con el team. Pero todo lo que está, todo lo que es especificado en ese momento adentro del team es algo que está adentro del paréntesis del team. O sea, yo no me he ido del team en ningún momento. ¿Ves? Ok. Entonces por eso no me ha hecho falta el más. Todo lo que he conectado es con comas. ¿Mm? Pero sí, si quisiera poner algo más después, o sea, más, no sé, scale algo, scale, bueno, esto también puede servir, no sé si va a funcionar acá, pero scale y continuous, por ejemplo, dense en cuenta que acá tengo, para este tengo 3 o 4 quiebres nomás, y acá tengo 1, 2, 3, 4 quiebres, y bueno, quiero más quiebres, o sea, quiero que haya más quiebres en ese eje Y. Entonces, scale y continuous me permite manipular eso, y una forma es, pues, especificar los quiebres que quiero. En este caso va a ser difícil de manipular, porque como tengo unas mediciones para unos y otras mediciones para otros, entonces no va a ser fácil especificar eso, pero sí puedo especificar el número de quiebres. Entonces acá en n.breaks le voy a pedir que ponga 10, y ahí no me va a poner estrictamente 10, va a tratar de optimizar todo para acercarse a 10 y que siga siendo la visualización más o menos clara. Entonces, control enter. A ver si sí lo lee después del tiempo. Sí, lo debería leer. Dense cuenta que ahí se incrementaron los quiebres, los breaks, ¿sí? Entonces, date cuenta que sí, acá le di otra orden nueva y lo conecté con el más. O sea, eso del ggplot con el más siempre es fundamental. Bueno, ¿cómo exportamos este gráfico? Vamos a hacer, o sea, esto ya lo he mostrado antes, pero por ejemplo, pues sirve para tenerlo presente. File name. ¿En file name qué va? En file name va el nombre que yo quiero que tenga el gráfico. Entonces, en este caso, el nombre que yo quiero que tenga el gráfico es intervalos clase 5 y me aseguro de poner la extensión, en este caso .png, así lo quiero guardar yo. ¿Qué más tengo que especificar? En el plot, si yo no lo especifico, o sea, yo lo que tendría que hacer para poner acá el argumento plot es guardar este gráfico. Entonces yo acá podría ponerle nombre intervalos, o sea, al comienzo de donde empecé a ejecutar el gráfico, intervalos, assign, control enter, y ahí se guardó el gráfico, y entonces acá en plot le digo intervalos, ¿sí? Y ahí yo sé que estoy exportando ese objeto. En DPI es como la calidad del gráfico, de los píxeles, yo siempre uso 500. Y las otras especificaciones que me parecen que son importantes es el width, que es el ancho, o sea, acá empezamos a jugar con las dimensiones, que para este gráfico yo creo que de ancho va a quedar bien con un 7, y de alto, un height, le voy a poner 5, ¿sí? O sea, más ancho que alto. Control Enter, ahí lo ejecuté, no me dice ningún error, ahí está corriendo, está exportándose. Cuando termine este stop ya va a aparecer en mi directorio de trabajo. A ver, ya terminó. Entonces voy a mi directorio de trabajo, que está por acá, y está por acá, y tiene que aparecer intervalos clase 5, acá está. Lo abro y ahí está el gráfico, pues con las dimensiones que yo le especifiqué. Acá la calidad sí es mucho mejor. Dense en cuenta que la definición pues es bastante buena, ¿sí? Por ejemplo, no sé, no lo quiero más ancho porque por X o Y motivo. Bueno, entonces acá voy de nuevo al ggplot, al ggsafe, y le digo que el ancho sea en lugar de 7 que sea de 8. Entonces ya simplemente modifico eso, lo vuelvo a ejecutar. Voy a cerrar este y ahí va a terminar, ya terminó. Lo vuelvo a abrir y ahí veo que cambió. O sea, sí debería haber cambiado algo. Bueno, no es tan evidente porque el cambio no fue muy brusco, pero pues lo hizo un poco más ancho. Le dio más espacio a estos nombres que estaban como muy ajustados. Entonces, bueno, problemas, dudas. ¿Alguien que no haya podido? ¿Errores? Dime, Miguel. Sí, una pregunta. ¿Tú puedes guardar este tipo de archivos con el formato que luego te piden, no sé, publicaciones, ¿no? Por ejemplo, creo que son como archivos vectoriales, ¿no? Sí, o sea, Grupo. yo pues no tengo mucha experiencia en el mundo de las publicaciones. Sé que lo que te piden de calidad es 300. No sé si, o sea, entiendo que a veces reciben archivos .png. No sé cuál sería el formato particular del archivo que te piden. Pero dentro de las opciones para ggsafe, tú puedes exportarlo, por ejemplo, a ver,
ggsafe. Consultemos ggsafe, a ver qué me dice. Tú puedes guardarlo en los siguientes formatos. Mira, PNG o EPS, PS, text, PDF, JPG, TIFF, PNG, bueno, todos esos formatos, alguno de esos debe ser el que te piden en las publicaciones. No, o sea, tengo Sí, que... es EPS. ¿Cuál? EPS, bueno, entonces claro, EPS, normal. le pones esa extensión y pues ahí debería guardártelo como para poder mandarlo a publicación. Gerardo, a mí me sale objeto intervalos no encontrado. Porque te falta poner ese nombre acá arriba, mira, donde empiezas con la base de datos, entonces lo que tienes que hacer es ponerle un nombre, ¿sí? Yo en este Ok, caso le porque puse... no estamos viendo la pantalla, perdón. Ay, ¿por qué? ¿Hace mucho no está viendo la pantalla? No, solo ahora que acabas de ver. Ah, bien, Ya, ya, pues. perdón. Donde empiezas la parte gráfica, o sea, donde empieza la base de datos a partir de la cual vas a crear el gráfico, ahí simplemente creas el objeto. Entonces yo le puse intervalos y el símbolo de asignación. Y de esa manera ya, pues lo vuelvo a ejecutar, va a quedar guardado como un objeto GG, ¿ves? Acá, por acá tiene que aparecer, no, una lista de 11, intervalos, una lista de 11. Y pues ggsafe y ya, pues acá en plot, al poner o al especificar intervalos, lo va a guardar como corresponde. ¿Corrieron esto de los comandos previos? ¿Alguien todavía le está corriendo eso? Todo bien por acá. Bueno, entonces, es decir, voy a empezar con la visualización del mapa. Para poder visualizar el mapa, lo primero que tenemos que activar es un paquete que se llama SF. ¿Hay alguien acá que tenga Mac en este momento? Yo. ¿Lugar? Sí, señor. ¿Y el install.package de SF no te generó problemas? ¿Cuál? Perdón, me repite, Eduardo. Install.packages SF. Este comando, ahí lo copio. Es que este a veces con las Macs molesta. Yo no sé si es la versión del Mac. O sea, yo la verdad nunca he usado Mac, entonces no sé. Pero ¿no te generó problemas? No, no me generó. Bueno, Siempre, no sé si es común, pero siempre que voy a instalar algunos, como este, me parece que si lo instalo o R o lo dejo para más tarde, entonces le digo que sí y no hay ningún problema. ok. Bueno, entonces pues activemos todo este paquete. Dime, Miguel. Sí, yo tenía una pequeña duda. ¿Qué pasa si yo quisiera aumentar el espacio que hay entre el título y el subtítulo y las gráficas? Porque de repente como que está un poco... Un poco apeñuscado. Exacto. Bueno, tienes dos opciones. Una opción es tal cual como hicimos acá con margin, ¿ves? Cuando le pusimos axis title y element text margin igual a margin, y ahí tienes la opción de top, right, left and bottom. Entonces, para darle más espacio hacia abajo sería en el bottom, pues darle mayor, o sea, especificar ahí un número de manera tal que te genere una mayor distancia, un mayor margen. La otra opción, que es la que está especificada en el gráfico final, porque ten en cuenta que en el gráfico final, como dice Miguel, hay una distancia más amplia acá de lo que nosotros hicimos. Entonces, lo que yo hice ahí fue que al final del subtitle, donde termina, acá, especifico un salto de línea y no pongo nada más, ¿sí? Entonces acá especifico un salto de línea y para el caption creo que empezaba yo con un salto de línea. Entonces de esa manera, a ver, lo voy a ejecutar ahora, intervalos y vamos a verlo. O no, guardémoslo así ya, pues se le incorpora eso. Ay, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué sale ese error? Porque no tiene la extensión acá. .png, control enter, ahí se está guardando y ahorita que lo abra vas a ver que está pues con la distancia un poco más como tú me dices que quizá quieras. Intervalos clase 5. ¿Ves? Ahí se generó algo más de distancia. Entonces, una opción es esa, o la otra opción es justamente utilizar ese comando de margin dentro del plot subtitle y el plot title. O sea, que incorpore ese margin a ese plot. Claro, o sea, acá ok. copio eso, control C, y acá en plot subtitle, una coma, acá le doy margin, control B, y entonces ahí tengo que especificar. Lo que me interesa es el bottom, o sea, el B, entonces ahí le pongo, no sé, 20, por ejemplo. Si ejecuto eso, vas a ver que ahora ese margen ahora sí va a quedar muy fuerte, el del plot subtitle. Entonces, acá, intervalos clase 5. ¿Ves? Ahí se genera una distancia ya, pues que es mayor de la que sería necesaria, digamos. Claro. Pero entonces ahí juegas un poco con ese parámetro y pues ya ahí vas ajustando el margen. Gracias. Ok, entonces, todos tenemos library SF activado y simplemente ahora lo que vamos a hacer es vamos a cargar el otro dato, la otra base que teníamos. File, entonces era datos, ¿cómo era? Datos mapa creo que les había puesto. Datos mapa.redata. Cuando ejecutamos eso se nos va a cargar un archivo que se llama geo. Ahí está, geo, 116 observaciones de 14 variables. ¿Me confirma por favor que todos tienen cargado eso? Ok, Oscar, ok, Sandra, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este geo es una base de datos que tiene pues la información que acabamos de analizar, esta de la media del puntaje global, la tiene medida por género, o sea, la media del puntaje global para hombres, la media del puntaje global para mujeres, y además tiene una variable que se llama brecha, que justamente es la que vamos a colorear. O sea, esta es
la media de los hombres menos la media de las mujeres. Esto está especificado para cada uno de los departamentos de Cundinamarca, ¿sí? Que el departamento de Cundinamarca, para hacer una analogía con México, es como el departamento del Estado de México. Tiene una relativa conurbanación el departamento de Cundinamarca con Bogotá, que es una ciudad que se llama Suacha, y hay muchas ciudades que están ahí cerquita, Chía, Sopó, Cajicá, bueno. Pero no es de la dimensión del Estado de México en términos de población, tampoco es de la dimensión del Estado de México en términos de tamaño. Pero bueno, es como el que está justo ahí encerrando a Bogotá, así se llama el departamento, Cundinamarca. Entonces lo que hicimos fue calcular las medias del puntaje de esta prueba, que es como el exani, cuando termina uno el secundario. La prepa es, no, bueno sí, cuando ya va a pasar a la universidad. Uno hace esa prueba y pues ese puntaje muchas veces te dice, bueno, tú con ese puntaje puedes acceder a tales universidades o tienes derecho o no a ciertas becas. Bueno, en fin, es como algo que se hace siempre. Listo, entonces, ¿qué más tiene esta base? 116 observaciones porque son 116 municipios los de Cundinamarca, y acá tenemos esta forma o esta variable rara que se llama geometry. Ese geometry que dice multipolygon, justamente lo que me habla es de que cada una de esas observaciones tiene establecido un polígono, y ese polígono lo que hace es, o sea, ese polígono me permite a mí pues dibujar el mapa, o sea, tiene unas coordenadas y puedo dibujar el mapa. Si ustedes utilizan, yo no lo voy a hacer ahora porque mi computador quizá no es el que tiene mejor memoria, pero si ustedes hacen solamente plot, datos, mapa, o sea, perdón, geo, que es como se cargó el objeto. O sea, si ustedes sienten que su computador corre mucho, háganlo, si no, no lo hagan, por favor. Si ejecutan esto, automáticamente les va a salir como acá grafiquitos de Cundinamarca, o sea, y les va a graficar a todas las variables. Eso pues no es muy útil, pero pues como que ya el R también pues ha mejorado mucho sus visualizaciones geográficas. Inicialmente sí tenía varias limitaciones, ahora no. Entonces bueno, eso es una manera de uno ver justamente como los mapas que iría a generar. Lo que vamos a hacer nosotros es pues utilizar de nuevo ggplot para dibujar, para hacer el mapa. Entonces, ¿cómo hago un mapa con ggplot? Inicialmente lo único que tengo que especificar es la base, en este caso geo, ¿sí? Me conecto con ggplot, perdón, ggplot. En este caso, dentro del ggplot no voy a especificar absolutamente nada, simplemente ggplot más, y me conecto con un geom-sf. Ese sf es de simple feature, que es como es un objeto particular que permite hacer visualizaciones geográficas. Si ejecutan eso les va a salir el mapa pero vacío, o sea, perdón, sin colorear nada, absolutamente nada. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo hago para colorear? O sea, en este caso lo que vamos a hacer, que pues es algo que se utiliza mucho en visualizaciones de mapas. Obviamente hay cosas más avanzadas, más complicadas de hacer, pero pues por algo se empieza. Vamos a colorear cada una de las observaciones a partir de una variable numérica, ¿sí? Que es la brecha. Entonces, ¿cómo hago eso? Dentro del geom-sf, ahí sí voy a especificar mapping as, y en fill, entonces especifico la variable que yo quiero que utilice el R para colorear a ese mapa. En este caso se llama brecha. Entonces, si ejecutan eso, pues se va a colorear, y los colores por defecto del R para hacer ese tipo de visualizaciones es una tonalidad de azules. Entonces lo que van a ver es que pues del azul más oscuro creo que va a ser como los valores más bajos de brecha, que es en algunos casos valores negativos, o sea, para algunos departamentos la brecha es negativa. Y colores más claros, pues colores de mayor brecha, ¿sí? Entonces bueno, pues uno podría quedarse con esta visualización, todo bien. Pues vamos a ver, es como, bueno, quiero elegir otro color, quiero hacer otras cosas, vamos a trabajar un poco sobre eso, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar una paleta de colores que pues tenga unos colores que a mí me parecen que van más acorde con pues la visualización final del mapa, o sea, del gráfico en general, ¿sí? Que tenga como algún grado de sentido respecto al fondo y respecto al otro gráfico y esas cosas. Esto también es válido para generar una paleta, pues, o sea, ahí les enseño cómo generar una paleta de colores a partir de lo que ya tiene el R. Entonces vamos a empezar por eso. Lo otro que tengo que activar en este momento, que si ejecutaron ese de comandos previos, pues lo tienen que tener, es el class int. ¿Cómo empiezo? Lo primero que voy a hacer es, dense cuenta que acá hay unos quiebres, ¿sí? 30, 20, 10, 0, menos 10. Bueno, eso no es neutral, es decir, no es porque sí. Entonces voy a crear esos quiebres. Breaks, así lo voy a poner yo de nombre, breaks, alt menos para asignar qué cosa. La función que vamos a utilizar es class intervals, que es una función de class int. Y dentro del class intervals voy a especificar qué cosas.
En primer lugar, la variable a partir de la cual yo quiero crear esos quiebres. Entonces, var igual a ¿qué? A geo, pesos, brecha, ¿sí? De esa manera, esa es la que va a utilizar. Después hay otro argumento que se llama n, que justamente me dice, bueno, ¿usted cuántos quiebres quiere? Entonces, yo normalmente uso 7, 8, acá pongamos, no sé, 10 quiebres, ¿sí? Es decir, puede ser innecesario o por demás, pero no importa, pongamos 10. Y después tenemos una opción que es style. Si ustedes ven la documentación de class intervals, es como que el style sí puede ser importante en algunas cosas. Yo particularmente el que uso siempre es pretty. ¿Qué es este style pretty? O sea, lo que va a hacer el pretty es como tratar de optimizar. Como que de alguna manera ignora que yo le dije n10 y lo que hace es tratar de optimizar los quiebres para que la visualización en función de la varianza de la variable justamente genere una distinción clara entre los distintos niveles que tiene la variable, ¿sí? Entonces por eso pongo style pretty. Si quieren saber qué otros styles hay, pueden justamente hacer pues consulta class intervals y ahí pues ven cuáles son las otras opciones que tienen. Entonces creo esos quiebres, me va a crear una lista. A ver, ahí lo ejecuté. Veo ahora acá el R y ahí tengo breaks, que es una lista de 2. Primero me sale la variable y acá en BRKS miren que me creó 13 quiebres, ¿ven? Entonces ignoro que yo le dije 10 y me creó 13 quiebres porque pues considera que 13 quiebres son mejores que 10 para la visualización de lo que yo estoy haciendo. Lo que quiero es solamente este vector, este BRKS. Entonces lo que voy a hacer es que breaks va a ser igual a breaks pesos BRKS. Va a ser igual a ese vector. Con ese vector es con el que voy a trabajar. Entonces control enter. Y ahora lo que tengo es un vector, ¿ven? Breaks, un vector de 13 unidades, ¿sí? Hasta ahí pues todo bien, no debería haber nada extraño, ningún error, nada fuera de lugar. Vamos ahora a definir ahora sí los colores. Entonces, ¿cómo hago para definir los colores? Vamos a poner color, ¿sí? Así lo voy a poner yo. Y lo que vamos a utilizar es lo siguiente, hcl.colors. En n le digo cuál es la cantidad de colores que yo quiero. Entonces en este caso yo quiero un color para cada uno de esos quiebres. Entonces voy a poner la longitud, length, del vector breaks. Si ustedes verifican que es length breaks, tiene el valor de 13. ¿Ven? Ahí está, 13. Entonces 13 colores, coma. Y lo otro que tienen que especificar es la paleta, que es palette. En este caso yo utilicé una paleta que se llama Sunset Dark. Ahí les explico un poco más sobre las paletas. Espérenme y si corroboro si usé esa paleta. Sunset Dark está por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Sí, Sunset Dark. Entonces esa es la paleta que yo utilicé, Sunset Dark. Si yo ejecuto esto, creo un vector que se llama color. Y la particularidad que tiene color es que tiene pues códigos en HTML, ¿ven? Ahí tengo justamente como pues colores. O sea, códigos de colores, pero es un vector al final. Scales, voy a usar eso, scales, show call. Y ahí le voy a decir que ponga color. O sea, entre paréntesis de show call pongo el color. Y al ejecutar esto veo cuál es la paleta, o sea, cuáles son los colores que seleccioné. Control enter, ¿ven? Y ahí veo, estos son los colores que utilicé. ¿Sí? Estos son los colores que voy a utilizar para la visualización. Entonces al final lo que hace es pues poner justamente o sea, todos estos colores responden a un código en hexadecimal y esos son los colores que yo voy a utilizar. ¿Cómo hago para consultar las paletas que hay disponibles? Bueno, hay un comando que se llama hcl.pals. Si ustedes ejecutan eso, les salen todas las paletas que tiene a disponibilidad el R. Si ustedes googlean hcl.pals, pues van a encontrar justamente como los colores que están dentro de cada uno de estos nombres, ¿sí? Y hay tipos de paletas, o sea, nosotros en este caso estamos utilizando una paleta que es secuencial. A ver, control enter. Entonces ahí tengo solamente 70 paletas de colores secuenciales, que estas son ideales para generar visualizaciones o paletas de colores en variables continuas, ¿sí? Entonces, pues esa es como lo que pueden hacer. Si yo, por ejemplo, bueno, no quiero Sunset Dark, quiero Pink GL, que no sé qué color es este. Entonces reemplazo acá en Palette Sunset Dark por Pink GL,
Control Enter, ahí creé unos nuevos colores y al mirarlos con Scales Show Call, bueno, son parecidos, solo que más claritos, ¿sí? Entonces ahí como que pues jueguen con eso de la paleta, explórenla, vean qué color es el que a ustedes más les gusta. Yo por ahora pues me voy a quedar con la que ya había especificado del Sunset Dark. Entonces Control C y Control B. Y listo, especifiqué. Entonces en este caso tengo ¿qué cosa? Tengo 13 colores. Ahora 13 colores para graficar una variable continua son relativamente pocos. ¿Por qué son relativamente pocos? Porque una variable continua, o sea, así esté acotada, pues tiene infinitos valores posibles. La distancia entre el 0 y el 1 es infinita, ¿sí? Ahí tengo infinitos valores, infinitos números. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un valor, no sé, de la brecha me sale 8 y tengo al lado un valor de 9, si yo no le doy una cantidad considerable de colores, el 8 y el 9 me van a salir exactamente con la misma tonalidad. Entonces, lo que tengo que generar es como una textura de colores donde se incremente la cantidad de tonalidades posibles entre dos recuadros, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Cómo hago para hacer eso? Yo le voy a poner de nombre textura a esto que vamos a hacer. Y tenemos que utilizar el color, una función que se llama color RAM palette. Esta función, color RAM palette. Ahí básicamente lo que tengo que especificar es en colors los colores que yo quiero que amplíe como el grado, ¿sí? El número de colores posibles. En este caso están almacenados en el vector color. Y por fuera de los paréntesis, entre paréntesis, especifico el número de colores que quiero que genere. En este caso le voy a pedir que genere 600 colores. O sea, 600 tonalidades entre este y este de abajo. Control Enter. Y ahí vamos a ver que textura también es un vector, solo que de tamaño 600. Y lo que tiene adentro es exactamente lo que tenía color. O sea, códigos de colores. ¿Cómo hago para ver eso? Bueno, en la línea 98 que tengo Scale Show Color, copio eso mismo, lo pego acá. Solo que dentro del show call añado un argumento que es labels igual a false. Porque de esa manera no me sale esta leyenda. Porque si no la incluyo no veo nada. O sea, veo todo letras. Entonces ahí ejecuto eso. Ay, ¿qué pasó? Ah, le di color, perdón. Entonces acá en color, en lugar de color pongo textura, que es el que tiene los 600 colores. Control Enter. ¿Ven? Y esa es como la textura que generé para colorear la variable continua brecha. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguien tiene problemas, dudas? Ok. Entonces vamos ahora con ya, o sea, volvemos a la visualización. Ya creamos la textura que necesitamos. Entonces, en la visualización, lo primero que voy a hacer es decirle al R que para colorear el mapa utilice esa textura que acabo de crear. Entonces, para eso le voy a decir Scale Fill Gradient N. Scale Fill Gradient N. Y este comando, o sea, así como lo hacemos acá, también es posible hacerlo con el Scale Color Manual o con el Scale Shape Manual que hicimos antes. O sea, yo puedo controlar no solo el color desde acá, sino también la leyenda que yo quiero que tenga. Pues la leyenda como tal, o sea, el título que quiero que tenga la leyenda. Entonces en name le voy a poner entre comillas brecha. ¿Sí? ¿Qué otras cosas tengo que especificar? Esperen porque esto a mí a veces se me pierde y entonces por eso les pido que me tengan un poco de paciencia. Ya, listo. Entonces, en name brecha, los colores que quiero que utilice los especifico con colors y le digo que utilice los colores que están en textura. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tengo que especificar? Los quiebres. Entonces en breaks le pido que utilice los quiebres que tenemos ya almacenados en breaks. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me hace falta acá? Me hace falta el label. Que el label, o sea, en este caso el label es como quiero que aparezcan justamente estos valores de menos 20, menos 15, menos 10, no sé qué. Entonces yo le voy a pedir que los ponga, o sea, esto puede no hacer falta, pero a veces sí. Le voy a pedir que los redondee, o sea que si aparecen con decimales, que no ponga 10 decimales, sino que ponga round breaks, o sea, lo mismo que están breaks, pero que ponga solamente un decimal, si es que hay decimales, ¿sí? Entonces de esta manera se aseguran que lo que va a poner tiene solamente un decimal. Y limits, o sea, hay algo que quizá no está teniendo en cuenta en este momento estos quiebres, hay algo que quizá no está teniendo en cuenta, que es cuál es el valor mínimo y el valor máximo de la brecha. Entonces en limits yo le voy a pedir que considere eso. O sea, que no me ponga, por ejemplo, si no hay ningún valor de menos 20 en la brecha,
Entonces que no utilice menos 20 como variable para justamente, o sea, como quiebre, sino que se ajuste directamente a ¿qué? Al mínimo, entre paréntesis, de geo pesos brecha, que ese sea el límite inferior y que el límite superior sea el máximo de geo pesos brecha, ¿sí? Si ejecutamos en este momento eso que yo tengo ahí especificado, pues lo que debería tener es el mismo mapa que ya habíamos obtenido, pero con los colores que estamos viendo en esta paleta. Control Enter. ¿Qué pasa? O sea, hay algo que a mí pues me resulta medio incómodo en este momento, o que me gustaría que fuera al contrario. De hecho, el mapa está hecho al contrario. Yo quiero que los valores más altos de brecha tengan una tonalidad más oscura y que los valores más bajos de brecha tengan una tonalidad más clara. O sea, quiero que estos colores estén al revés. Entonces, ¿cómo hago? Al final, dense cuenta que los colores son los que están especificados en textura, ¿sí? Entonces, si yo invierto el orden de textura, ¿sí? Que su último valor sea el primero y que su primer valor sea el último, pues yo debería poder justamente que el momento de graficar tener la característica que yo quiero, que es que los valores mayores tengan colores más oscuros y los colores menores tengan colores más claros. Entonces, acá en textura, después de textura, voy a hacer lo siguiente. Voy a sobreescribir la textura de la siguiente, con el siguiente comando. Textura va a ser igual a ¿qué? A rep. Que rep es como de invertir. Bueno, no sé realmente qué palabra en inglés traduce rep para este caso, pero lo que hace es justamente ordenar al contrario los códigos o el vector, los valores del vector, y entonces adentro de rep voy a poner textura, ¿sí? Entonces control enter, y ahí ya invirtió, y entonces si vuelvo a pedirle que grafique, van a ver que ahora los oscuros van a ser los de mayor brecha, y los claros van a ser los de menor brecha. Bien, ¿cómo sigo? Ay, perdón. Vamos ahora a, esto lo vamos a dejar de último, vamos a ir por esto, ¿sí? Por los títulos y por otros detalles que tiene el mapa. Dense cuenta que, o sea, graficar un mapa, es decir, yo no tengo que coordinar tantas cosas. Es decir, sí, obviamente esta brecha pues la vamos a poner acá abajo y vamos a hacer algunas cositas, pero pues en principio, por ejemplo, ahora lo que necesito es darle un título. Entonces, ¿cómo le doy título? Pues ya vimos con unos títulos, con labs. Entonces en labs especifico title, igual a qué. Acá puse distribución territorial de la brecha, así le puse yo al título, ¿sí? En subtitle lo que puse fue, no me acuerdo, puntaje global en municipios de Cundinamarca 2023. Entonces puse puntaje global en municipios de Cundinamarca, y ese 2023 me sale en una línea abajo, entonces /n y 2023. En los ejes yo no quiero títulos, o sea, yo el X pues no me interesa que diga eje X y el Y no me interesa que diga eje Y, entonces pues en este momento no lo estamos viendo, pero por las dudas dejo explícito que yo no quiero títulos en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Bueno, entonces por este lado como que terminé con los títulos. Si quieren ponerle un pie de página, pues ya saben que caption, y ahí especifican lo que quieren del caption. Yo en este caso pues no me interesa. Más, me conecto ahora ya directamente con el team, ¿sí? Ahorita vamos a agregarle un detalle, es decir, no sé si el tiempo nos da exactamente para agregarle este ligero detalle, que es que yo acá estoy señalando cuál es el máximo y acá estoy señalando cuál es el mínimo, ¿sí? Entonces, vamos a ver si llegamos allá. Voy a hacer todo lo posible para llegar allá, pero entonces, pues, por ahora vamos a trabajar sobre el team, que es la estética gráfica de fondo. ¿Qué hago? Lo primero que voy a hacer es que, bueno, que plot.title element text, y en element text le especifico que lo quiero centrado, entonces hjust igual 0.5. Además, quiero que pues coincida con el tamaño del otro gráfico, que es 16, y el color también quiero que coincida con el otro gráfico, entonces display 4 era el color que le había puesto, ¿sí? Coma. Perdón, coma después de paréntesis de plot subtitle, acá, coma y enter. ¿Cómo sigo? Bueno, el plot subtitle quiero que, pues, como respetar justamente la sincronía entre este gráfico con el otro que le vamos a pegar. Entonces en plot subtitle voy a especificar que el element text, abro paréntesis, la justificación en este caso también es centrada, entonces 0.5, y el color que yo le puse fue el mismo que tenía el otro, entonces gray 30, creo que fue el que especifiqué en el gráfico 1. Bien, ¿cómo sigo? Esta leyenda a mí pues acá no me gusta, yo quiero que esté abajo la leyenda, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para modificar eso? Hay un comando dentro del team que se llama legend, o sea, empieza por legend, y entonces en legend yo lo que le voy a especificar es legend.position. Legend.position. Y en las alternativas que tengo de legend.position, ¿sí? Son las siguientes. Así como está en este momento es right, yo le puedo decir que la ponga abajo, bottom, le puedo decir que la ponga arriba, entonces va a poner top, o le puedo decir que la ponga a la izquierda, entonces va a poner left. Yo, pues para la visualización lo que hice fue ponerla abajo, entonces bottom, ¿sí? Legend position. Ahí la va a poner hacia abajo. Y a ver, veamos lo que tenemos hasta ese momento. Control enter. Ahí se me va a demorar un poquito, pero entonces lo que van a ver es que yo quisiera manipular un poquito la barra justamente donde aparece el color, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para manipular esa barrita donde aparecen los colores? Porque de pronto está muy ancha o muy larga, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Ven, acá le falta un poco más de amplitud, más de ancho y menos de alto. O sea, a mí me gustaría que fuera así, más ancha y menos de alto. Entonces, ¿cómo hago? Legend.key, y acá voy a utilizar dos comandos. Kwidth, que define el ancho, y esperen, yo cómo fue que lo especifiqué. Sí, es con unit. Entonces, acá tengo que especificar, así como especificar con margin igual a margin, en estos casos tengo que utilizar esta función que es unit. Entonces, simplemente lo que tengo que especificar es como, bueno, ¿cuánto quiero? En este caso 0.8 de ancho y entre comillas la unidad de medida, o sea, centímetros voy a especificar esta vez. También pueden especificar pulgadas, o sí, pulgadas es la otra opción general, o píxeles es la otra. Pues yo generalmente trabajo o con pulgadas o con centímetros. Legend.kheight, perdón, de alto. Entonces lo mismo, en unit, entonces le voy a decir que sea menos alto, le voy a decir 0.2, ¿sí? Entonces a ver, control enter, a ver cómo queda esto. No se preocupen todavía, si ustedes ven que justamente como que el tamaño del mapa está muy distanciado de lo que sería el tamaño del título, o sea, como que el título me rompió el mapa. Eso se va a modificar cuando ustedes exporten el gráfico y lo exporten con unas dimensiones particulares, entonces ahí se va a ajustar mucho mejor. Bueno, ahí pues parece estar bien. Si yo lo hago un poquito para la izquierda, van a ver que estos números se van a separar un poquito más. Pero sí, parecen estar todavía como muy ajustados los números, entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar más ancho a esa barra. A ver lo que especifique para la otra clase.
No especifique eso. Bueno, dejémoslo así. Si le quieren dar más ancho, entonces acá en lugar de 0.8 le voy a poner 1 centímetro, ¿vale? Hagámoslo así con 1 centímetro para esta clase. Listo. ¿Cómo sigo? Vamos con el fondo del gráfico. O sea, pues yo lo que quiero, como quiero pegar, al final lo que estoy haciendo es, entre comillas, una infografía. Entonces lo que voy a hacer es que pues quiero que el color del uno coincida con el color del otro. Entonces en plot.background voy a poner, a pedirle que ponga justamente lo mismo, element rec, que sea el fill igual a tistle, entre comillas, tistle, ¿qué era? ¿Tistle 2 o tistle 1? Tistle 2. ¿Sí? Tistle 2 es el color que yo le había pedido para el color de fondo, coma, y el panel.background era element rect y fill igual a, entre comillas, tistle 3. ¿Sí? Eso era lo otro que había especificado. No sé, o sea, ustedes dirán, bueno, pues me están repitiendo lo mismo que ya repetimos ahorita. Sí, de alguna manera lo estoy haciendo para que quede claro, comandos que de pronto ahorita se pasaron por alto y que al final son los que determinan el diseño del gráfico. ¿Qué pasa si nosotros copiamos y pegamos todo lo que está acá en el team y se lo pegamos acá? Bueno, no va a pasar nada realmente. O sea, el R, como que lo que tiene que ignorar, por ejemplo, la especificación esa del colorcito del recuadro donde aparecen el nombre de las materias, lo va a ignorar. Entonces podría hacer eso. Pero pues no es una buena práctica de código que ustedes me manden a mí un mapa y que dentro de la visualización del mapa estén especificadas unas cosas que no tienen nada que ver con el mapa. Eso pues es redundante, innecesario y está mal. Entonces pues por eso lo estoy haciendo acá de nuevo. Hay algo que me gustaría que hiciéramos acá y es tener en cuenta que acá aparecen pues justamente como las coordenadas geográficas. Y eso puede ser que tenga sentido o puede ser que no lo tenga demasiado. Es decir, a mí en este caso pues no me interesa saber pues que este departamento está 74 grados oeste. Bueno, ni siquiera sé leerlo. Entonces ¿cómo hago para quitar eso? Para quitar estas leyendas. Y dense cuenta que cada una de esas leyendas también tiene como una lineecita negra. Entonces esto es el texto del eje y esas rayitas son los ticks, así se llama, como los, así aparece en inglés, ticks del eje. Entonces voy a eliminar tanto el texto como los ticks. ¿Cómo elimino eso? Axis.text. Y lo que ponga en axis.text así, general, sin ninguna especificación adicional, se va a aplicar para todos. Entonces acá, para borrar el texto, voy a pedirle element blank. Y ahí automáticamente va a borrar pues, todo el texto que está en las leyendas de los ejes. Y lo mismo voy a hacer para ticks. Axis.ticks va a ser igual a element blank. Y de esa manera se van también esas lineecitas negras que pues para mi visualización no las quiero. Algo que no hicimos acá dentro de lo que sería el panel es corregir también lo de las líneas. O sea, quiero que haya sincronicidad entre gráficos. Entonces panel.grid, element line. Y voy a especificar que utilice line type igual a long dash. Y que el color sea gray, gray 80, ¿era? No me acuerdo. A ver, verifiquemos. Sí, gray 80. Entonces, listo. Entonces vuelvo a ejecutar. O sea, esto, es decir, cuando uno empieza a cargar, acá me falta una coma. Cuando uno empieza a cargar de cosas del gráfico, van a ver que como que se va a empezar a demorar la visualización. Lo que uno puede hacer para un poco pues, acelerar ese proceso de cambio algo y veo cómo impacta en el gráfico, es exportar el gráfico. Porque el problema de que no me muestre rápidamente el gráfico acá, no es que se haya demorado en crearlo, es que el visualizador gráfico del R, o el visualizador gráfico del R no es tan eficiente. Entonces como que se demora a veces en mostrarme las cosas. Pero si yo lo exporto, cuando lo exporto, automáticamente lo veo como una imagen pues exportada y ya voy viendo qué es lo que va cambiando. Entonces, bueno, o sea, desde el punto de vista de la visualización del gráfico, ignorando por ahora que tengo esto desajustado, o sea, que me salen los títulos por fuera del margen del gráfico, que eso se va a ajustar cuando yo exporte el gráfico con ciertas dimensiones. Ignorando eso por ahora, yo tengo ya pues el gráfico hecho prácticamente, ¿sí? Dense en cuenta. ¿Qué me falta? Me faltan, bueno, estas cositas que justamente señalan el máximo y el mínimo, ahí vamos a hacer eso. Y me falta el tipo de fuente. Y esta estrella, esta rosa de los vientos. Entonces vamos a añadir la rosa de los vientos, vamos a corregir el tipo de fuente. Y acá creo que sí hay un cambio, o no hay un cambio. Sí, ese brecha, el fondo, dense en cuenta de la leyenda, tiene como otro color, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo esas cositas. Primero, el tipo de fuente. Entonces, como ya hicimos antes, a mí me gusta dejarlo al comienzo del team. Acá entonces especifico text igual element text, y dentro del element text especifico la family que quiero utilizar, que en este caso es, entre comillas, Cambria, ¿sí? Listo, ahí ya se va a modificar el tipo de fuente. El fondo de la leyenda, ¿sí? De pronto, pues eso en este momento quizá no sea tan indispensable, pero a veces sí lo es. Entonces acá es un comando que también empieza por legend. Entonces legend.background, element rec. Y lo que especifico ahí en el field, pues es el color que yo quiero, que la verdad no me acuerdo qué color utilicé. Un gray 90, o sea, un gris más clarito. Entonces acá, gray 90, ¿sí? Listo, con eso ya terminé con esta primera parte. Voy a añadir la rosa de los vientos. Para añadir la rosa de los vientos tengo que activar el siguiente paquete. Library, entre paréntesis, GG espacial, ¿sí? Esta es una extensión de ggplot que me permite hacer esas cosas espaciales. Y entonces, yo les dije, el team, una buena práctica es dejarlo al final, que sea lo último del gráfico. Entonces, antes del team, lo que yo voy a especificar es lo siguiente. Annotate North Arrow, ¿sí? Eso es lo que tengo que especificar para poder, pues, darle cositas o sea, añadir esa rosa de los vientos. ¿Qué cosas tengo que especificar acá? Denme un segundo. En Annotate North Arrow, ya, Localization, Width, Height y Style. Bien. Entonces, lo primero es en dónde quiero ubicarla. Bueno, hay varias opciones. Location, igual. Y las opciones son las siguientes. Si yo lo quiero arriba a la derecha, entonces pongo T de top y right de la derecha. Así es como está especificado en este momento. Si yo lo quiero abajo a la derecha, entonces en lugar de T pongo BR de bottom right. Esto lo voy a dejar así, bottom right. Si lo quiero abajo a la izquierda, entonces bottom left, L de left, ¿sí? Y si lo quiero arriba a la izquierda, entonces sería TL de top left, ¿sí? Esas son como todas las opciones que tengo. Yo lo voy a poner, no, top right, dejémoslo así, como arriba a la derecha, así tal cual como está nuestra visualización. Vamos a especificar un ancho de la rosa, que también es con unit. Entonces unit, abro paréntesis y de nuevo 0.9, coma, y entre comillas cm de centímetros. Y el alto, yo voy a especificarle que sea unit de 1.2, centímetros. Finalmente, el Annotate North Arrow tiene algunos estilos de rosa de los vientos. Si ustedes lo grafican así tal cual está en este momento, como que va a poner una rosa que no es esta, si es otra, no sé cuál es la que pone por defecto. Entonces, en Style, vamos a especificar North Arrow Fancy Orientering. Esa es la que yo voy a utilizar. Tienen estas otras opciones.
North Arrow Minimal, North Arrow Nautical, y North Arrow Orientering. Yo voy a utilizar la primera, ¿sí? North Arrow Fancy Orientering. Y le quitan los paréntesis estos que tienen al final. Esos paréntesis se los quitan. Listo. Ahí la dejo con un más, o sea, le añado un más. Control Enter. Plot.background. Acá falta una coma. Control Enter. Y dense cuenta que ahí pues va a añadir la rosa de los vientos. Y el colorcito de la leyenda me va a salir en un gris clarito. Eso es lo que debería pasar respecto a lo que ya teníamos antes. ¿Cómo hago para hacer eso de... Ven, ahí ya aparece la rosa de los vientos. Y el tipo de fuente también cambió. Ya tiene el tipo de fuente de Cambria. ¿Cómo hago para... bueno, no sé. O sea, esto nos puede llevar un poquito más de 10 minutos, que es lo que queda de clase. Entonces, si quieren añadimos lo de los puntos, señalando el mínimo y el máximo. O si no quieren, no lo hacemos y componemos el gráfico y exportamos. ¿Sí? Digamos, votación. Ok, Miguel y Sandra dicen que sí, Paola dice que sí. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, lo que yo tengo en este momento acá, en la gráfica esta de Geo, ¿sí? Lo que yo tengo, como ven, es pues las geometrías, los polígonos, ¿sí? Esos polígonos tienen algo que se conoce como centroide. Es decir, el centroide es el que minimiza la distancia de todo el borde respecto al medio del gráfico, del polígono, perdón. O sea, el polígono es como el punto más al medio que puedo tener en el polígono. Entonces, para poder hacer justamente esto, que quizá acá no se distingue tan bien, o sea, se podría distinguir mejor si uno acerca pues, la visualización. Lo que yo necesito es poner los polígonos de este que es el máximo y de este que es el mínimo, ¿sí? Eso como en primer lugar para justamente agregar pues esto del máximo y el mínimo. ¿Cómo lo hago? Bueno, arriba de Geo, o sea, algo que tiene ggplot que hasta ahora no habíamos hecho y que por eso está bien que lo hagamos ahora. Lo que yo tengo que hacer es como crear otra base de datos que contenga la información de los centroides de esos dos polígonos. Entonces, ¿cómo hago para obtener esos centroides de esos dos polígonos? Le voy a poner cort min max, así le voy a poner el objeto, es decir, las coordenadas del mínimo y del máximo. Entonces, ¿qué se imaginan que tenemos que hacer? De Geo voy a hacer un filter, en donde me voy a quedar con ¿qué? Con que la brecha sea idéntica a el min, abro paréntesis, el mínimo de brecha, y, no, perdón, acá tenemos que usar el O, no el I, porque o es igual al mínimo o es igual al máximo. Entonces brecha igual a el máximo de brecha, ¿sí? Déjenme verifico si yo lo puse así o lo puse con... Sí, así está bien. Listo. Y entonces esto en principio pues simplemente me va a dar una base de datos que contiene toda la información tal cual está acá, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Que en el geometry me va a dar el polígono. Y yo no quiero el polígono completo, el polígono ya lo tengo. Lo que quiero es el centroide. Entonces me conecto con una función del SF que se llama st-centroid. Centroid, no sé si es centroid o centroid. Espérenme, confirmo. Centroid. st-centroid. Y ejecutando esto, van a ver que voy a crear una nueva base de datos que se llama cort min-max. Solo que el geo, o sea, la geometría, en lugar de ser un polígono, va a ser un punto que tiene unas coordenadas espaciales, obviamente. Entonces, control enter. Brecha no existe, ¿ven? Siempre uno mete dedazos, entonces acá es brecha. Control enter. Y ahí está creando cort min max. Acá miren, el centroide asume atributos que son constantes a lo largo de la geometría, es decir, eso es como una advertencia que me hace, que seguramente es muy importante para las personas que se dedican a hacer mapas, o sea, que son especialistas en geografía o eso. Para nosotros pues no tanto, es decir, el mapa es más una ayuda visual y no mucho más, es decir, no estamos haciendo teoría geográfica o de esas cosas. Y acá obtenemos entonces cuáles son el mínimo y el máximo. Es decir, yo esto no lo supe hasta que lo grafiqué. Obviamente, si uno ve el mapa, pues uno dice, bueno, intuitivamente puede ser que el máximo esté, no sé, si no es este, entonces va a ser este o este de pronto, lo cual hubiera dado lugar a un experimento natural interesante, o que el mínimo hubiera sido este también, porque uno dice, ¿cómo puede ser que estén ahí pegadas y no tenga, bueno, en fin. Entonces, pues ya sé que las mínimo y máximo son Jerusalén y Venecia.
Acá dense en cuenta que el geometry de ese SFC point, ¿sí? Entonces es un punto, es decir, no es como el polígono que justamente tiene que generar como toda un montón de localizaciones XY para poder generar pues el polígono. En este caso simplemente lo que hace es generar un punto, que es el centro. Ahora, yo acá de una vez lo que voy a hacer es incorporar como la leyenda que yo quiero que aparezca. Dense en cuenta que acá hay una leyenda, ¿sí? Jerusalén, 2 puntos y el valor mínimo. Venecia, 2 puntos y el valor de la brecha. Entonces, ¿cómo hago para incorporar eso? Lo que voy a hacer es que esta es una base de datos al final. Entonces le voy a agregar una variable, core min max, al menos core min max. Y me conecto con un mutate, en donde vamos a hacer algo que pues no hemos visto hasta ahora, pero que pues hace parte de, no sé, el curso 2 y seguramente veremos cosas de esas. Le voy a poner label como de leyenda, ¿sí? Y entonces vamos a ¿qué? Vamos a concatenar texto y además ese texto lo vamos a manipular un poquito porque dense en cuenta que acá dentro de la base ya está almacenado el nombre. Dice Jerusalén y Venecia, pero está en mayúscula. Yo no lo quiero así, yo quiero que salga la primera en mayúscula y el resto en minúscula, y acá igual, la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Entonces dentro del label voy a poner lo siguiente: str-c me permite a mí concatenar texto, o sea, pegar texto. Entonces, ¿cuál es el texto que yo quiero pegar para la etiqueta? En primer lugar voy a pegar, pues obviamente el nombre, entonces mpio guión bajo, y es este, cnmbr. Eso es lo primero que voy a pegar. Coma, ahí ustedes ven que dentro de la visualización hay un 2 puntos, ¿sí? 2 puntos, y ahí añado el espacio que quiero que tenga respecto al número que le voy a pegar. Entonces 2 puntos, hago un espacio ahí dentro de esas comillas. Fuera de las comillas, lo otro que necesito pegar. ¿Qué es lo otro que necesito pegar? En este caso el valor de la brecha. Pero entonces, como la brecha puede tener decimales, a ver, veamos cómo sale acá. Bueno, tiene solo un decimal, lo cual pues no debería ser un problema. Pero por las dudas, entonces le voy a decir así: round, como ya hicimos antes, round de brecha, coma 1, para que asegurarnos que deja solamente un decimal. Entonces de esta manera, label va a ser pues una leyenda compleja, en el sentido de que va a tener el título, 2 puntos, el nombre del departamento, 2 puntos, y el valor de la brecha. Ahora, yo les dije, quiero que el nombre no me salga tal cual está acá, que aparece en mayúscula todo, sino que me aparezca la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Entonces, eso lo puedo hacer con acá. Antes del municipio, o el municipio CNMBR, ese, lo voy a encerrar entre lo siguiente: str-tu-title, ¿sí? Que es como que cambie la letra a título, ¿sí? str-tu title, sí, ¿ven? Si le dan tu lower, la va a poner toda en minúscula. Si le dan tu title, va a poner la primera en mayúscula y la segunda en minúscula, y el resto en minúscula, perdón. Entonces, str-tu title, un municipio CNMBR, lo otro, bueno, ya todo bien. Entonces, ese va a ser como la leyenda que yo quiero pegar. Entonces, la añado ahí como una variable. Ahí ya, pues control enter y ya se creó esa nueva variable. Ven, acá debe estar label, ahí está, mire, label. Jerusalén, 2 puntos, 16.7. Venecia, 2 puntos, 36.1. ¿Cómo hago entonces ahora para colocar esos polígonos, esos puntos dentro de los polígonos? Entonces, así como acá le dije geom sf y simplemente pues ponía como... O sea, acá implícitamente está utilizando esta base de datos que es geo. Entonces lo que voy a hacer es poner otro geom.sf, pero le voy a especificar que utilice los datos que están en la base de datos cort min max. Eso es lo que le voy a especificar. Entonces me voy a parar acá después de ese scale fill gradient n, no importa dónde se paren, no pasa nada. Yo me voy a parar acá después de eso y le voy a poner geom.sf. ¿Y qué tengo que especificar? Que data, ven, esto hasta ahora no lo habíamos hecho, que es combinar 2 bases de datos en la misma visualización. Entonces, que data sea cort min max. En principio no necesito nada más porque el R ya sabe que las coordenadas, o sea, que ese coordenadas lo que tiene son puntos, no polígonos. Entonces él automáticamente va a poner los puntos. Pero yo de una vez le voy a pedir que ponga el color. Que el color sea igual a... Entonces yo lo que hice fue invertir los colores. Primero está Jerusalén, que es el mínimo y que tiene un color como clarito de fondo. Entonces yo le pedí que ponga un purple, como de un color más fuerte. ¿Qué podría hacer en lugar de eso? Pedirle, por ejemplo, para respetar los colores estrictamente. Acá en color, ustedes tienen los colores máximos y mínimos. Entonces le voy a pedir color corchetes 1, color corchetes
3C, ¿sí? Miren, acá si yo especifico esto, es un código de HTML. Y si yo especifico este color 1, también es un código de HTML. Entonces le estoy especificando que los colores que le ponga a los puntos sean al primero, que es Jerusalén, este color que es más oscuro, y al último, que es Venecia, que le ponga este color 13, que es más oscuro. Coma. No, perdón, por fuera de ese paréntesis. Coma, lo otro que le especifique es que la forma, ¿sí? El shape, sea shape 2, y el alfa, que es como la transparencia, eso no hace falta, pero yo le puse 0.8, ¿sí? Entonces, bueno, si ejecuto esto, pues van a ver que dentro del mapa ahora se van a poner esos puntos como rombos dentro de los polígonos máximo y mínimo, que son los departamentos de Jerusalén y los departamentos de Venecia. Control Enter. Bueno, la forma no era esa estrictamente la que yo quería, pero pues ahí puso un triangulito y un triangulito, ¿sí? En el mínimo y en el máximo, y con los colores inversos para que justamente se distingan los puntos. Terminé, o sea, hasta ahí pues ya tengo como pude añadir los puntos con el mínimo y el máximo. Falta añadir la leyenda. ¿Cómo hago para añadir la leyenda? Bueno, hay varias formas de añadir leyendas o de añadir justamente texto dentro de los gráficos en R. Nosotros vamos a ver una que se llama Annotate. Entonces acá debajo de este texture no he encontrado. ¿Qué pasó? ¿Qué está corriendo esto? Esperen un segundo. Estoy por acá. 2 es acá, 13. Nada que ver, perdón. Bueno, entonces, ¿cómo añado el texto y la flecha? Esas son como las cosas que ustedes pueden decir. ¿Cómo hago para añadir eso? Hay algo que se llama Annotate, que es como pues algo que es bastante manual, es decir, como que la manera de manipularlo es difícil de parametrizarlo, y entonces tenemos que como lidiar mucho con moverlo un poquito y ajustar un poquito acá y allá. Pero entonces, pues en este caso no nos vamos a demorar tanto en eso, simplemente pues les dejo como el marco general de cómo se utiliza esto. Lo primero que voy a poner es los textos. Entonces acá en Geom, dentro del Annotate, especifico text, ¿sí? Text. Y pues dense en cuenta que el R, o sea, las visualizaciones al final se mueven en un eje X y en un eje Y, todo. Entonces yo para decirle en dónde ponga el texto, pues tengo que darle unas coordenadas de X y tengo que darle unas coordenadas de Y. Y finalmente lo otro que tengo que darle es un label, o sea, qué es lo que quiero que ponga. Además, le voy a pedir que ponga una family particular para que no rompa, pues que todo está en Cambria y que el texto salga, no sé, en una letra distinta. Y que el color también salga, pues que respete ciertas cosas. Entonces vamos a ir llenando todos estos elementos, ¿sí? Yo, por cuestiones de practicidad, les voy a pasar como las coordenadas, así les sale a ustedes tal cual y me siguen, ¿sí? Es esto, el Annotate que especifiqué. Entonces se los voy a pegar acá en el chat. Control B. Ahí está. Esto es como el Annotate, las especificaciones del Annotate que acabo de, o sea, con el que hacemos la visualización esa. Solo cámbienle lo del color. O bueno, no, déjenlo, es decir, así no rompemos nada. Entonces en X, ¿qué es lo que yo tengo que especificar? O sea, como tengo dos anotaciones, una para el texto del mínimo y otra para el texto del máximo, entonces tengo que especificar dos posiciones en X. Y estas posiciones en X, pues yo estuve jugando un poco a ver cuáles eran las posiciones más adecuadas. Y las posiciones son estas, 74.75 y 73.9, ambos valores en negativo porque estamos jugando con coordenadas geográficas, ¿sí? Entonces eso es lo que especifiqué en X. En Y es lo mismo, es decir, tengo que ver, bueno, en qué lugar de Y me queda mejor la leyenda. Y las especificaciones fueron estas, 4.08 y 3.85. ¿Qué orden estoy utilizando acá? El orden que estoy utilizando es primero Jerusalén, que es el valor que me sale primero en este core min max, y después Venecia, que es el que me sale después. Entonces acá el valor de X es el que quiero para Jerusalén, y el segundo valor es el que quiero para Venecia. Jerusalén es este, Venecia es este. Igual con Y. Y con label, pues lo mismo. El label va a ser igual a qué? A cort, min max, pesos, label, ¿sí? Así lo especifico ahí. En family voy a poner simplemente que ponga pues Cambria. Y en color yo voy a especificar esto que tengo acá. Ustedes si quieren cámbienlo, si no, pues no pasa nada. Voy a especificar esto que tengo acá, solo que al revés. Dense cuenta que los colores vuelven a ser de la tonalidad que tiene el polígono, no de la tonalidad que tiene el punto. Entonces, ejecutando esto, acá le voy a poner un más. Ahí van a aparecer ahora las leyendas. O sea, va a aparecer Jerusalén y Venecia. Nos faltan las flechas. Y las flechas, pues tampoco son muy prácticas, es decir, son útiles en los gráficos, pero pues realmente es como algo que a veces quita mucho tiempo. Y pues, por eso les dije, ¿quieren verlo o no quieren verlo? Vamos a ver cómo hacerlo. Es también con una Annotate. Simplemente tengo que decirle una coordenada de X de inicio y una coordenada de X de final. Entonces, ¿qué puso acá? Bueno, cuando exportemos, ya me bien qué fue lo que puso acá. No sé por qué tiene esa forma rara. Los puntos. Vamos a añadir las flechas. Entonces, como les dije, también es con Annotate, ¿sí? Entonces, les voy a copiar igual lo que yo puse para las flechas. Y ustedes pues lo pegan en su visualización y ahí voy explicando qué es lo que especifiqué ahí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si no, pues bueno, les pido disculpas. Para la próxima edición mejoro esto. Ahí les pasé como el segundo bloque de código, que es el que contiene la información de las flechas. Entonces yo lo voy a, pues, a desarrollar acá. Entonces, Annotate, de nuevo, Annotate. En Geom, en lugar de poner text, entonces tengo que poner que quiero un segment. Bien, coma. Tengo que especificar un X, como ya especifiqué antes, un Y, como ya especifiqué antes, pero además tengo que especificar un XEnt y un YEnt. O sea, toda línea está definida por dos puntos en el plano, ¿sí? Tengo que tener al menos esas coordenadas para poder trazar una línea. Eso mismo me está pidiendo el R. Un punto de inicio y un punto de final. Además yo le dije que arrow, o sea, ese es otro comando para pedirle que ponga justamente la flecha. ¿Y qué me queda faltando? Arrow y el color. ¿Sí? Arrow y el color. Entonces, vamos con las especificaciones. En X, entonces es de dónde inicia. Que de dónde inicia es, en este caso, lo que yo le voy a pedir que de dónde inicie sea de lo más cercano al nombre, ¿sí? O sea, como que la flecha justamente el final, o sea, las especificaciones de end es donde va a aparecer como la flecha, literal, ¿sí? Como la señalización. Y el inicio es pues el lugar en donde muestra la flecha. Yo puedo hacer flechas con doble punta, pero pues la punta en este caso, que vamos a poner solo una punta, es la punta de lo que señala. Entonces, en este caso, X sería el inicio, es algo que está relativamente cerca al nombre. Entonces yo le voy a poner acá, voy a empezar por la que dice purple, que sería la flecha de Jerusalén. Entonces ahí tengo la coordenada de X, que es esta, menos 74.6816. Esa coordenada, particularmente en este caso, coincide con el centroide. Entonces esa va a ser la coordenada de X y va a ser la coordenada de XEnt.
En Y sí yo pedí otras especificaciones, o sea, en Y sí la quería un poquito más abajo, entonces en Y es 4.1, la especificación de Y, y la especificación de xent es igual a, en este caso, 4.55. Bueno, eso que está ahí en lo que les pegué. Bien, ¿qué especificaciones tengo que dar en arrow? Entonces arrow como que pues no le digo que sí, que quiero un arrow, pero además entonces le digo listo, arrow, o sea, el objeto arrow, length igual a, ay, esperen, que me mareé. Así, igual como siempre, unit. Y de pronto, o sea, de pronto ustedes vean en la visualización que yo hice, es como que quizá de pronto estas, o sea, la distancia que se señala de la flecha por fuera, de pronto es muy grande, entonces de pronto le voy a poner 0. O muy corta, 0.5. Ahí van a ver que como que la flecha va a ser un poco más grande, 0.5 cm. Y en color, en este caso, yo le puse purple, que coincide entonces con el vector este de color pesos o corchetes 1, ¿sí? Así lo voy a especificar yo. Y por las especificaciones para el otro, pues obviamente son otras coordenadas, otro color, pero pues la estructura es idéntica, ¿sí? Entonces acá en color voy a poner 13 y acá voy a correr a borrar esto y a pegar lo que ya tenemos definido, que fue lo que les pegué en el chat, que es esto de acá, ¿sí? Control C, por acá, Control B, bien. Y si ejecuto esto, pues ya van a aparecer las flechas también, ¿sí? Control Enter. Ay, ¿qué pasó? Me falta un más acá. Un más, listo, Control Enter. Entonces me va a aparecer el mapa con los títulos y con las flechas. ¿Qué pasa? De pronto las dimensiones de todo en general pues no son las adecuadas. De pronto quiero modificar eso, ¿sí? Es decir, pues quiero saber que sí queda proporcionado el gráfico. Entonces eso es difícil de controlar estrictamente acá. Pero al momento de exportarlo, sí, pues uno va viendo, bueno, qué me falta, donde ajusto, hago la letra más chica, más grande. Acá lo único que voy a agregar de lo que ya tenía la nota del texto es que el tamaño, size, sea igual a 2.5, que eso no lo había puesto yo, y sí se los pasé. Bueno, entonces, eso pues, exportar el gráfico y verificar eso es como ya hicimos con el otro, ¿sí? Ustedes vieron que yo exporté el gráfico, dije, bueno, lo quiero más ancho, más alto, es igual. Pero entonces, para que no se nos extienda tanto esto, vamos directamente a pegar los gráficos. Entonces, para pegar los gráficos, yo utilizo una función que se llama patchwork. Hay varias funciones que sirven para pegar gráficos. Para mí, patchwork es la elegida. ¿Qué es lo que hago con patchwork? Bueno, el comando grabplots me permite pegar gráficos. En este caso, lo que yo le voy a decir, ay, perdón, antes de continuar, ¿alguien tiene problemas con el mapa? Yo tengo una pregunta, Gerardo. Dime el lugar. ¿Qué pasa? Es muy, yo sé que ya estamos fuera del tiempo, pero si uno quisiera poner el nombre de algunos municipios, de todos los municipios, por ejemplo, que tienen puntuación superior al 30%, tiene que hacer el mismo paso que hicimos con Venecia y No, Venezuela. no es exactamente el mismo paso. Lo que pasa es que te vas a, o sea, al momento de poner el nombre, como que te van a aparecer los nombres ubicados en el centroide y pues como que ahí tienes que jugar tú con, bueno, si me queda bien, no me queda bien. Entonces, por ejemplo, o sea, acá, pues en función de lo que me dice Lube, que está bien, o sea, yo sé que estamos fuera del tiempo, pero pues yo hice votación y todo el mundo dijo que sí, ves, acá en GeoMSF Text, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, le pido mapping, aesthetics, y lo único que tengo que especificar es el label, o sea, como lo que quiero que aparezca. Y entonces la variable es mcpo-cnb, pero voy a poner acá arriba. Control X, pero o sea, ya sabes que con ese comando, GeoMSF Text. Y es, ay, ¿cómo se llama la variable de los nombres? Dame un segundo. CNMBR, municipio CNMBR, ¿sí? Entonces, si yo a esto le doy más, bueno, de pronto se me va a demorar un poquito y visualmente no va a ser lo más cómodo, pero es el principio de lo que tú me estás pidiendo, ¿sí? Control Enter. Y ahí en principio debería poner los nombres de todos. Ay, no encuentro el coso. Es porque tengo que especificar, dame un segundo. Municipio no es MPO, no, MCPO, listo. Ahí está, ahí lo corrí. Entonces, por ejemplo, tú quieres solamente los nombres de aquellos que están por encima de cierto valor. Entonces, lo que puedes hacer es, es que ya, o sea, ya está demorando mucho porque está muy cargado, por eso salen esas cosas. Pero, a ver, vamos a hacer un intento más. Lo que tendrías que hacer es filtrar una base de datos por aquellos municipios que tú quieres colocarle el nombre. Y una vez que haces eso, entonces, así como añadamos acá los puntos, ¿sí? Así como hicimos acá, GeoMSF que utilice otros puntos, o sea, otra base para poner los nombres, ¿ves? Ahí puso los nombres de todos, pero pues así sí es irreconocible. Obviamente puede hacer el nombre más chiquito, sí, manipular un poco eso, pero entonces si yo creara una base de datos, así como creamos Corning Max, con solamente los municipios de los que yo quiero el nombre, entonces puedo justamente crear esa base de datos y con este GeoMSF text decirle que utilice esa base de datos y que el nombre va a ser pues la variable que contiene el nombre, y así vas a poner el nombre de todos los que tú quieras. ¿Sí? Bueno, entonces eso pues en general yo creo que no le sobra al resto que de pronto tenían la misma duda, o alguno más de pronto tenía la duda. Terminemos entonces con la pegada de los gráficos. O sea, acá entonces voy a ejecutar esto. Bien, ya pues sin esas leyendas que tienen ahí en este momento. Grabplots es que me sirve para pegar gráficos. Y entonces, ¿cómo especificar lo que tengo que especificar acá? En primer lugar, los nombres de los gráficos. Entonces, el primer gráfico que quiero pegar es intervalos. Y a intervalos le voy a pegar este último gráfico que hice, que no le he puesto nombre. Le voy a poner acá en la 117, le voy a poner, así como hicimos con intervalos igual, mapa, al menos. Y así queda pues como guardado el objeto del gráfico, mapa. ¿Sí? Ahí quedó guardado mapa. Entonces, intervalos, mapa. ¿Sí? Así como coordinamos en la visualización anterior, que yo quería que saliera uno al lado del otro, o sea, le pedí que fuera una sola fila, yo puedo coordinar lo mismo acá. Entonces, nrow igual a una sola fila. Entonces acá obligatoriamente voy a poner uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Cuál voy a poner a la izquierda? El primero que le di. ¿Y cuál voy a poner a la derecha? Pues el segundo que le di. ¿Sí? Entonces ahí ya pues se van a pegar los gráficos, pero algún comando adicional es esto del width. O sea, yo puedo especificar cuánto quiero que utilice para uno del espacio y cuánto quiero que utilice para el otro. Entonces, esto es una relación entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, yo acá voy a poner 1,0.7. Entonces, del lugar que le dio al primero, que es 1, ¿sí? Al segundo le va a dar el 70%, 0.7, ¿sí? Entonces, si yo acá pusiera, por ejemplo, 0.7, al final el R lo que va a hacer es darle mitad al primero y mitad al segundo, porque le estoy dando el mismo espacio a ambos. Entonces, por eso les digo que este width es más una relación entre los gráficos. Entonces acá, pues lo voy a dejar como estaba, 1.0.7. Acá le voy a poner final, o sea, voy a crear un objeto, porque visualizar esto, o sea, si yo ejecuto este grabplots sin guardarlo, lo que va a hacer es tratar de mostrármelo acá. Pero ya hay unas limitaciones de la visualización acá. Entonces va a salir todo apreñuscado, todo difícil de ver, entonces no me interesa eso. Simplemente le digo, listo, final. Ahí creo el objeto final, ven, que tiene pues dos gráficos, los pegó. Y ahora sí, entonces jugando con el Gsafe, me quedo con la visualización final. Entonces voy a poner acá final 3, porque pues yo ya he hecho varios intentos y tengo final 1, final 2. Final 3 va a ser el nombre que yo le ponga. En plot, entonces, ¿qué tengo que poner en plot? Pues el gráfico que acabo de crear, que es el que pegó a ambos. Final. En DPI voy a especificar lo mismo de siempre, 500. Y en width y height, acá sí es donde pues más tengo que jugar. A width le voy a dar 12 en este caso, o sea, quiero que sea más ancho. Y en height le voy a dar 7, ¿sí? Ejecutamos esto. Control Enter.
ahí no sale ningún error, está corriendo. Quiere decir que en breve pues va a terminar, o sea, va a guardar justamente esa visualización. Y si nos vamos a nuestro directorio de trabajo, entonces acá tengo, ¿dónde está? Ah, está al final, siempre lo pongo al final, a veces. Acá está, final 3, lo abro. Y ahí tengo pues la visualización final, donde dense cuenta que ahora sí se ajustan bastante las dimensiones de la visualización, ¿sí? Acá esto no me sale peñuscado. Bueno, esta vez usamos un punto raro ahí, nunca había usado ese punto. Y pues bueno, es tipo una infografía estática que pues me sirve para presentar un argumento y bueno, informar y llegamos al objetivo final.